Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. 1. Debería haberle dejado hablar. Nota del autor. Esta historia se basa en el universo animado de DC de los años 90 y principios de los 2000, principalmente en Batman, la serie animada, Superman, la serie animada y Liga de la Justicia Ilimitada. Comienza poco más de un año antes de la formación de la Liga de la Justicia. En el vacío no había suelo, ni cielo, ni nada. No había ninguna noción de la dirección del espacio. Sin embargo, de alguna manera, un alma permanecía allí. Frente a ella, una entidad divina. No poseía una forma definida. Simplemente era. El alma aplaudió una vez, como si estuviera dando por concluida la reunión. De acuerdo, no hace falta el discurso de bienvenida. Dirás que no puedo volver atrás y, como ambos sabemos cómo llegamos a esto, dijo, vayamos al grano. Vas a presentar mi muerte como algo bueno, una oportunidad única, o algo por el estilo y olvídalo. Solo dame la capacidad de manipular la realidad, hazme súper rico y, para el mundo, y hizo una pausa, ya pensando en el futuro. Y la entidad no respondió. De todos modos, empezó a pasearse de un lado a otro, como si el vacío tuviera un suelo sobre el que caminar. Veamos. Un entorno moderno sería bueno y cómodo, como aquel en el que vivía. Quiero un mundo sencillo. Poco esfuerzo, mucha recompensa, ¿sabes? Simplemente me relajaré, viviré a cuerpo de rey, tal vez me divierta un poco molestando a la gente, con eso debería ser suficiente para compensarlo. Me interrumpes antes de que termine. La voz no resonó. Simplemente existía, imponiéndose en todo. No voy a tolerar semejante insolencia en mi tranquilo, interrumpió el alma, alzando una mano con indiferencia. Te estoy ahorrando tiempo y esfuerzo a pesar de todo lo que hiciste. Me das poderes, vivo una nueva vida buena y me olvido de ti. Ahora, ¿en qué estaba? Ah, sí, tal vez, sus palabras cesaron. Movió la boca, pero no salió ningún sonido. El vacío pareció estrecharse, la presencia de la entidad se transformó de tal manera que algo instintivo en su interior se estremeció. Ya me cansé de ti, insolente. Yo soy tu dios. Yo decido lo que pasa, no tú. Lo que sea que pienses que soy y lo que sea que creas que debería hacer, está mal. No sabes nada. El alma había perdido la confianza. He cambiado de opinión sobre mis planes originales para ti. Me has dado un destino merecido, bastardo. El pánico se apoderó del alma mientras intentaba hablar de nuevo y fracasaba. La entidad continuó como si nada. ¿Quieres la capacidad de alterar la realidad? Te la daré. Un sentimiento de alivio invadió mi alma. Pero con condiciones. Murió igual de rápido. No te está permitido usarlo para tu beneficio arbitrariamente. Vivirás trabajando y sirviendo a los demás en todo momento. Deberás cumplir la voluntad de tu amo y, si fallas, serás castigado por ello. El dios hizo una pausa por un momento y luego añadió, pero soy un dios justo, puedes ignorar una orden si te perjudica directamente. El dios guardó silencio como si disfrutara de la reacción del alma antes de continuar. Si permaneces sin amo durante más de un mes, morirás y vendrás a mi infierno, donde disfrutaré torturándote. El vacío pareció oscurecerse aún más, como si reconociera la promesa. Y como recompensa adicional, por lo bien que te has portado, empezarás siendo un don nadie. Una rata en la calle. Siguió una pausa, casi deliberada. Una vida mucho más adecuada para ti. Su voz volvió de golpe. ¿Acaso esto no es nacer sin libertad? Replicó de inmediato. ¿Como un genio? Esto es solo esclavitud con pasos adicionales. La respuesta llegó al instante. Te has ganado este destino por todas tus transgresiones. El alma se congeló y luego habló rápidamente con una reverencia. Oh, gran ser. Me disculpo. No quise ofender. De verdad, Joy, llegas miles de años tarde para disculparte. El vacío colapsó. Piérdase. No hubo transición, ni un suave desvanecimiento. Un instante antes no existía en nada, al siguiente lo golpeó el frío. Luego el olor a podredumbre, humedad y basura rancia. Parpadeó, desorientado, atrapado en un callejón estrecho, rodeado de paredes agrietadas y basura. Bajó la mirada. Nada. Estaba completamente desnudo. ¿Qué demonios es esta reencarnación? Su voz sonaba débil, casi extraña para sus propios oídos. Se pasó la mano por el pelo, corto, desigual y sucio. Sentía algo extraño en el cuerpo. Las costillas se le marcaban contra la piel pálida, las extremidades estaban tan delgadas que le causaban incomodidad. Esto no es justo, murmuró, mirando a su alrededor en el callejón vacío. Hay gente mucho más insolente que yo, y no es que me equivoque. Una ráfaga de viento se coló por el estrecho hueco, y su cuerpo reaccionó al instante, estremeciéndose al sentir el frío penetrante. Bajó la mirada de nuevo, como si esperara que la realidad se hubiera corregido. No lo había hecho. Soy un tipo desnutrido, sin hogar y desnudo, dijo secamente. ¿Qué demonios se supone que debo hacer aquí? Pero su mente contenía cierta información, arraigada como un instinto. La estructura de su habilidad, los límites que se le imponían, el marco invisible dentro del cual ahora estaba obligado a operar. La realidad se distorsiona en su entorno inmediato debido al contrato de esclavitud. Tampoco puede resucitar a los muertos, ni matar ni lavar el cerebro a las personas. Exhaló lentamente, obligándose a pensar. Ningún beneficio arbitrario, murmuró. Otra ráfaga de viento lo golpeó. Esto no debería contar, decidió con firmeza. Esto no es para mí. Esto es un servicio público. Estoy protegiendo a la sociedad para que no vean a un tipo feo, desnutrido y desnudo. Levantó la mano, concentrándose. Necesitaba algo básico. Solo ropa interior. La realidad cambió. Y luego llegó el dolor. Cayó de rodillas al instante cuando algo le atravesó la cabeza. Una presión violenta y aplastante le hizo sentir como si le estuvieran abriendo el cráneo desde dentro. Su visión se nubló y su cuerpo tembló mientras la sensación lo abrumaba. ¡Ah! Sus dedos raspaban el cemento, aferrándose a la tierra por puro instinto. Miserable bastardo. Gritó con voz ronca. Tú, todopoderoso, ¿pones el límite? ¿Ropa interior? ¿En serio? ¿Por esto estás dispuesto a morir? No hubo respuesta. Por supuesto que no. El dolor persistió, latiendo en oleadas que se resistían a cesar, hasta que finalmente amainó lo suficiente como para que pudiera respirar de nuevo. Permaneció allí un instante, encorvado y temblando, antes de obligarse a incorporarse. Necesito ropa, dijo, más para sí mismo que para nadie. Esto es absurdo. Pero ahora lo entendía. Si algo tan insignificante como la ropa interior provocaba esa reacción, cualquier cosa más importante sería aún peor. Ni siquiera se atrevía a imaginar lo que podría sucederle. Esto significaba que necesitaba cambiar su enfoque. Dijo en voz baja. Bien. Maldito imbécil.
Necesitaba encontrar una manera de sortear esas reglas tan absurdas. Pero una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Qué demonios te pasó? ¿Te robaron todo menos la ropa interior? Este lugar está empeorando día a día. Giró la cabeza lentamente. Un hombre corpulento, de hombros anchos y rostro curtido, se encontraba a pocos pasos detrás de él, con una pistola que descansaba despreocupadamente en su mano. El hombre corpulento chasqueó la lengua. ¿Cómo es posible que tenga tan mala suerte hoy? El único tipo que encuentro es un vagabundo robado y follado. Maldita sea. Un ladrón grosero. El hombre pensó, aún medio arrodillado, el hombre en el callejón parpadeó una vez y luego sonrió. Bueno, dijo, con voz firme, hoy es tu día de suerte. La expresión del ladrón se volvió impasible al instante. Piérdete antes de que te dispare. El hombre se incorporó rápidamente, alzando ambas manos en un gesto conciliador. Esperen un momento, escúchenme. No soy humano. Soy un genio. Puedo concederles un deseo. El ladrón lo miró fijamente durante un segundo entero y luego murmuró, genial. Un lunático. No lo soy, dijo el hombre rápidamente. Hagámoslo. Te concederé 2 deseos, siempre y cuando el primero sea permitirme estar presentable. Ropa, dignidad básica. Si aceptas, nuestro contrato quedará formalizado. El ladrón ni siquiera se molestó en disimular su falta de interés. Adelante, insistió el hombre con voz rápida y persuasiva. Simplemente acepta. Inténtalo. En el peor de los casos, estoy loco. En el mejor, eres rico. Estadísticamente, deberías estar muy interesado ahora mismo. El ladrón exhaló, arrepintiéndose ya de la conversación. De acuerdo. Estoy de acuerdo. En el instante en que las palabras salieron de su boca, una luz púrpura brilló. Se acumuló alrededor de la mano del ladrón, envolviéndola como una marca viviente antes de desvanecerse con la misma rapidez. El ladrón se sobresaltó, mirando fijamente su mano, que ahora tenía una marca. ¿Qué demonios sí? Estupendo, interrumpió el hombre con suavidad. Ahora dime que quieres que esté presentable para que podamos pasar al siguiente deseo. El ladrón vaciló, alternando la mirada entre su mano y el desconocido casi desnudo que tenía delante. Quiero que estés presentable. La realidad se distorsionó. El cambio fue inmediato. El hombre enderezó la postura como si algo invisible ajustara su estructura. Su cabello se arregló solo, los mechones oscuros cayeron ordenadamente en su lugar. Su cuerpo se fortaleció, la desnutrición desapareció a medida que los músculos se asentaban bajo su piel, su estatura aumentó lo suficiente como para imponer presencia. La tela se adaptó a su cuerpo formando un traje que le quedaba como si siempre hubiera sido suyo. Se ajustó la manga, probando la sensación. El ladrón se quedó mirando. ¿Qué demonios? El hombre sonrió levemente. Te dije que soy un genio. Justo antes de conocerte, estaba lidiando con un cretino insignificante que me convirtió en un vagabundo desnutrido. ¿Te imaginas lo horrible que es eso? El ladrón parpadeó. ¿Alguien desperdició un deseo para hacer eso? La expresión del hombre no cambió. No te imaginas las cosas raras que hace la gente. Lo he visto todo. Lo he vivido todo. Créeme, no querrías ver ni la mitad de lo que yo he visto. Hizo una pausa, ladeando la cabeza. Comparado con eso, estás en el paraíso. El ladrón guardó silencio, pensativo. El hombre aplaudió una vez, suave y controladamente. Ahora, pasemos a tu segundo deseo. Aunque debo mencionar que hay reglas. No puedo matar a nadie, no puedo influir en las mentes, todas las limitaciones habituales de un genio. No puedo convertirte en rey ni reescribir el mundo por completo. Extendió las manos. Pero si quieres oro, dinero y puedo darte mucho. Se inclinó apenas un poco. Pero ten cuidado. Si algo abusa, pierde su valor. Inflación y todo eso. No quieres eso. He visto países quebrar por este tipo de deseos. El ladrón abrió la boca, luego la cerró de nuevo, claramente superado por la situación. ¿Qué se supone que debo pedir? Antes de eso dijo el hombre, levantando un dedo, ¿dónde estamos? ¿Y cuál es la moneda de aquí? El ladrón frunció el ceño. ¿No sabes dónde estás? El imbécil que me desnudó me tiró aquí, respondió el hombre con indiferencia. No tengo ni idea. Pero considero una afortunada coincidencia no tener que aprender un nuevo idioma. Bien, esto es Gotham, dijo el ladrón lentamente. Usamos dólares estadounidenses. El hombre ladeó la cabeza. Gotham y una pausa. ¿Por casualidad, tienen a algún tipo disfrazado de murciélago por aquí asustando a la gente por la noche? El ladrón asintió. Ya veo, murmuró el hombre. Ese miserable, me ha metido en la Gotham de DC. También quiere que tenga una vida falsa. El ladrón parpadeó de nuevo, cada vez más inseguro de en qué tipo de situación se había metido. Sobre mi deseo, claro, respondió el hombre de inmediato. Lo siento, nos hemos desviado del tema. Mientras hablaba, se llevó la mano a la barbilla en una pausa pensativa. Le aconsejaría algo así. $1.000 millones, depositados en una cuenta bancaria extranjera a su nombre. Dinero totalmente legal y limpio. Podrá acceder a él mediante una tarjeta de débito sin límite. De esta forma, evitará la inflación, evitará sospechas y vivirá cómodamente. Añadió, casi como una ocurrencia tardía. Por supuesto, usaré su información. Nombre, edad, lo habitual para que sea legítimo. ¿Alguna objeción? Para entonces, los ojos del ladrón brillaban. Eso es perfecto, dijo rápidamente. Hazlo. La sonrisa del hombre se amplió. Hecho. En ese mismo instante, una pesada caja metálica cayó desde arriba sin previo aviso. Le dio al ladrón directamente en la cabeza. El impacto final fue repugnante. El cuerpo se desplomó al instante, la cabeza quedó completamente aplastada. Olvidé mencionar la consecuencia irónica, por eso no hay que confiar en los genios, dijo el hombre. El hombre observó la escena por un segundo, y su expresión se tornó ligeramente de disgusto. Probablemente debería haber suavizado un poco el asunto, murmuró. Los daños son un tanto excesivos. Dio un paso al frente con calma, evitando el charco de sangre, se agachó y abrió la caja metálica. Dentro, cuidadosamente colocada, había una elegante tarjeta de crédito. Él lo tomó. Permaneció. Rechazado. Toma eso, dios insignificante. Murmuró entre dientes mientras comenzaba a salir del callejón. Un dolor insoportable le estalló en la cabeza. Se tambaleó a mitad de paso, y con la mano se llevó rápidamente al cráneo mientras la ya familiar agonía lo desgarraba de nuevo. Algo quedó grabado en su mente. Nuevas reglas. No puedes matar a tu amo intencionadamente. No puedes pretender ser un genio ni ningún ser que concede deseos. En ese mismo instante, la tarjeta de crédito que tenía en la mano desapareció. Desaparecido. Así. Se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada y los ojos entrecerrados mientras el dolor disminuía lentamente. Luego exhaló entre los dientes.
Eres un cabrón mezquino. 1. Dado que parece que muchos no tienen paciencia, la intervención divina no es común ni constituye un fallo argumental. Se explicará gradualmente más adelante. Dios aparece en los 2 primeros capítulos para imponer restricciones molestas antes de que comience la historia principal. 2. Los personajes pueden mentirse entre sí, y de hecho lo harán. No te creas todo lo que dicen ni pienses que eso cambia el canon. 3. En los cómics de DC e incluso en las mitologías, es canon que los dioses son egoístas, mezquinos, orgullosos e idiotas, sus cerebros están programados solo para tecnologías súper complejas o magia. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. 2. No hice nada malo. El hombre caminaba por las calles de Gotham con expresión de enfado. Acababa de salir de un bar. Y acababa de fracasar de nuevo. Exhaló lentamente por la nariz, sintiendo una creciente irritación. Había logrado que una mujer, una desconocida cualquiera que conoció allí, aceptara hablar con él. Esa parte había sido fácil. Unas pocas palabras, un poco de encanto, el tono adecuado. La gente de Gotham ansiaba distraerse. Esperar un escape de la cruda realidad. Luego llegaron las bebidas. Él se había asegurado de ello. Copa tras copa, con calma. Sin prisas, sin presiones. Solo el estímulo justo, algunas bromas, algunos codazos. Al poco tiempo, reía demasiado fuerte, se inclinaba demasiado y sus pensamientos se le escapaban claramente. Justo donde la necesitaba. El plan en sí había sido sencillo. Emborráchala lo suficiente. Haz que firme el contrato en ese estado. Y luego, todo encajaría a la perfección. Tendría un poder ilimitado. Y, por supuesto, él la cuidaría lo mejor que pudiera. No era irracional. Comida, techo, comodidad y todo lo que ella pudiera desear. A cambio, ella seguiría teniendo episodios de despiste durante el resto de su vida. Era un trato justo. Comodidad absoluta y satisfacción de sus deseos a cambio de perder la cabeza de vez en cuando. Sonrió al pensarlo entonces, pero la sonrisa no le duró mucho. Ese pequeño canalla volvió a interferir. Una nueva regla se grabó dolorosamente en su cabeza de la nada. No puedes drogar a tu amo ni afectar su mente de ninguna manera intencionalmente para tu beneficio. Apretó los dientes. Por supuesto, murmuró entre dientes. Justo cuando estaba a punto de ganar mi billete de libertad. Mientras seguía caminando, metió las manos más profundamente en los bolsillos, escudriñando la calle con la mirada sin realmente verla. Su mente repasaba las posibilidades, descartándolas con la misma rapidez. Necesitaba un maestro. Eso no era negociable. Pero todos sus intentos por conseguirlo en sus propios términos seguían siendo bloqueados. Murmuró en voz baja. ¿No hay manera de escapar de esta mierda de esclavitud? La pregunta le irritó. Entonces lo vio. Una pequeña figura cerca del borde de la calle. Disminuyó la velocidad. Un niño pequeño. No tendría más de 3 o 4 años. Caminaba sin rumbo fijo, girando la cabeza como si buscara algo o a alguien. No hay adultos cerca. Nadie está prestando atención. Perdido y completamente solo. Se detuvo por completo y se quedó mirando al niño. Al principio, solo era observación. Entonces su mirada se agudizó mientras pensaba. ¿Para qué voy a buscar un amo cuando puedo formarlo yo mismo? Permaneció inmóvil, observándolo mientras la idea comenzaba a tomar vida. Tenía sentido. Más que cualquier otra cosa que hubiera intentado. Acógelo y críalo. Moldea su comprensión del mundo, a través de él. De esta forma, tendría un amo que confiara en él y escuchara cada palabra que dijera. Podría convertirse en el amo perfecto. Una solución definitiva. Sus labios se curvaron levemente. Sí, dijo en voz baja. Eso sin duda funcionará. Entonces se acercó a él y se puso a su altura, con cuidado de no parecer amenazante. Hola, dijo con voz suave. El niño retrocedió inmediatamente asustado, instintivamente. Ajustó su tono, manteniéndolo tranquilo. No tengas miedo. Soy un buen tío. Miró a su alrededor brevemente y luego volvió a mirarlo. ¿Dónde están tu madre o tu padre? El niño no respondió. Simplemente lo miré fijamente con los ojos muy abiertos e inseguros. Se inclinó hacia mí, con expresión amable. Puedo ayudarte a encontrarlos, dijo. Si aceptas ser mi amo. Solo tienes que decir que sí. El niño parpadeó. Confundido. Por supuesto que sí. Mantuvo un tono paciente. Di que sí y encontraré a tu familia. Adelante. De ahora en adelante, seré tu mejor amigo. Dudó. Volví a retroceder. Cuando por fin pudo hablar, su voz era débil e insegura. Sí. Por un breve instante, el hombre esperó tener éxito. En cambio, sintió dolor. Me afectó al instante. Cayó al suelo como si algo lo hubiera golpeado desde arriba, su cuerpo se encogió mientras un dolor violento y desgarrador le atravesaba la cabeza. Allí. Se aferró al cráneo con las manos, clavando los dedos como si pudiera mantenerlo unido físicamente. Una nueva regla quedó grabada en su mente. No se pueden firmar contratos con menores. La edad mínima es de 15 años. El chico no se quedó. Se dio la vuelta y echó a correr, sus pequeños pasos resonando rápidamente mientras desaparecía calle abajo. Apenas se dio cuenta. Mierda. Escupió con voz tensa. Estaba ayudando a un niño. El dolor volvió a intensificarse. Se interrumpió a sí mismo, apretando los dientes mientras lo soportaba en silencio esta vez, dándose cuenta demasiado tarde de que incluso sus palabras podían provocar una respuesta. Permaneció allí durante unos instantes. Luego se desvaneció lentamente. Permaneció en el suelo un momento más, su respiración se normalizó y sus pensamientos se reajustaron. Entonces se incorporó. Despacio. Con cuidado. De acuerdo, dijo, con la voz más baja y controlada. Una breve pausa. Entendido, no interactuaré con niños, aunque tenga buenas intenciones. El hombre reanudó su camino por las calles de Gotham, y su irritación inicial se transformó en un pensamiento silencioso. Aún no había renunciado a encontrar algún tipo de libertad en este mundo. Entonces lo vio. Un anciano, delgado y ligeramente encorvado, cargaba varias bolsas de plástico pesadas en ambas manos. El peso le lastimaba los brazos y sus pasos eran irregulares mientras luchaba por seguir avanzando. El hombre entrecerró los ojos. Vio una nueva oportunidad. Cambió de dirección de inmediato, acortando la distancia con pasos medidos antes de hablar en un tono tranquilo y amigable. Hola, señor. Veo que tiene dificultades con eso. ¿Quiere que le ayude? El anciano se puso rígido ante la repentina aproximación, apretando con fuerza las bolsas. Sus ojos recorrieron rápidamente al desconocido, alerta y cauteloso. Esto era Gotham. La gente no se acercaba así como así a ofrecer ayuda sin motivo alguno. El hombre mantuvo una sonrisa cortés.
Me llamo Sebastián, añadió con naturalidad. Acabo de llegar a Gotham hoy. El anciano lo observó con más detenimiento. El traje impecable, la postura serena, la expresión tranquila, nada coincidía con lo que solía ver por allí. Había algo extraño en él. Como si no perteneciera a ese lugar. La sonrisa de Sebastián se suavizó. Siento si mi oferta te incomodó. El anciano dudó un instante más y luego asintió lentamente. Gracias, joven. Es raro ver a alguien ayudando por aquí. Sebastián le quitó las bolsas con facilidad. Ah, ¿sí? Preguntó con ligereza. Había oído que Gotham era un lugar oscuro, pero, sinceramente, nunca imaginé que sería así. Metrópolis es demasiado buena en comparación, sin ánimo de ofender. El anciano esbozó una leve sonrisa cansada mientras comenzaban a caminar uno al lado del otro. No hay problema. Es triste ver cómo están las cosas aquí. Pero así como hay gente mala y también hay gente buena. Como tú. Sebastián soltó una risita. Estoy seguro. Dime, ¿de verdad la delincuencia es tan desenfrenada como dicen? Llevo horas aquí y no he oído ni un solo disparo. Los rumores de fuera pintan este lugar como un infierno donde nunca paran de disparar. El anciano negó con la cabeza. ¿De verdad son tan malos los rumores? Preguntó. Bueno, sí, tenemos una alta tasa de criminalidad. Pero nada como lo que usted describe. Sebastián asintió. Me alegra oír eso. Estoy aquí por trabajo y admito que estaba un poco preocupado. Caminaron en silencio un momento antes de que Sebastián volviera a hablar, con un tono despreocupado. Si no te importa que pregunte ¿y por qué llevas tú solo estas bolsas tan pesadas? ¿No vives con alguien que pueda ayudarte? La expresión del anciano se ensombreció. Negó con la cabeza. Vivo solo. Sebastián guardó silencio por un breve instante, como si estuviera reflexionando sobre ello. Entonces habló. Ya que no tengo nada mejor que hacer hoy, ¿qué te parece si trabajo para ti? Dijo. Puedo ayudarte con lo que necesites. El anciano lo miró sorprendido. Ya haces bastante con acompañarme a casa. Sebastián negó levemente con la cabeza. Solo estaba deambulando por las calles sin rumbo, dijo. Y creo que es nuestro deber ayudar a los ancianos. No soy la persona más indicada, pero puedo ayudar con la limpieza, los recados, lo que sea por un día. Solo tienes que decir que sí. Sonrió levemente. Y puedes contarme historias sobre Gotham. Lugares que debería evitar. Así no te sentirás en deuda conmigo. El anciano lo miró fijamente por un momento. Entonces rió suavemente. Eres un buen hombre. Si hubiera más gente como tú, el mundo sería un lugar mucho mejor. Sebastián ladeó la cabeza. ¿Es un sí lo que estoy oyendo? Sí, dijo el anciano. Una luz púrpura brilló al instante. Se enroscó alrededor de la mano del anciano antes de asentarse en una marca grabada en su piel. El anciano se quedó paralizado, mirándolo con confusión. Sebastián sonrió. Al instante siguiente, el mundo dio un vuelco alrededor del anciano. El anciano se encontró de pie dentro de su propia casa. Limpio. Inmaculado. Todo en su sitio, cada superficie pulida, cada objeto dispuesto con precisión. El aire mismo se sentía más ligero. Sebastián estaba a su lado. Espero que te haya gustado mi trabajo. El anciano se volvió hacia él lentamente. ¿Cómo? Magia, respondió Sebastián simplemente. En el momento en que se firmó el contrato, usó su habilidad para obtener exactamente lo que necesitaba. Telepatía, para leer la mente del anciano. Supervelocidad, para realizar todas las tareas en un abrir y cerrar de ojos. Manipulación del fuego, para encender la estufa sin herramientas. Control del agua, para limpiar eficazmente sin esfuerzo. Y había algunas más. Cada habilidad que se atribuía a sí mismo estaba justificada por la tarea que realizaba. Todo dentro de las malditas reglas. En ese momento, incluso sin recurrir directamente a la manipulación de la realidad, se encontraba entre los seres más poderosos del mundo. Funcionó a la perfección. Y esa es precisamente la razón por la que todo desapareció. Sebastián se encontró de pie en un vacío absoluto. Enfrentando a Dios de nuevo. Te castigué hace apenas unas horas, dijo la entidad con voz fría e implacable. Desde entonces, he tenido que añadir reglas adicionales poco a poco, reglas que cualquiera consideraría obvias. El vacío parecía estrecharse. No puedo creer que haya tenido que aclarar explícitamente que no se pueden celebrar contratos con personas con discapacidad intelectual, ancianos con Alzheimer ni niños pequeños. La expresión de Sebastián se endureció. Fuiste muy estricto con la ropa interior, replicó con brusquedad. Pensé que las reglas se basaban en la rigidez, no en el significado. ¿Y qué hice esta vez? Ayudé al anciano lo mejor que pude. Abusaste de tu poder, respondió el dios de inmediato. Te otorgaste habilidades que no necesitabas. Podrías haber completado esas tareas sin ellas. No había restricciones de tiempo ni de método. Una pausa. También relees la mente para justificarte. La mandíbula de Sebastián se tensó. ¿Y ahora qué? Preguntó, con la ira reflejada en su voz. ¿Otra regla? La respuesta llegó al instante. Sí. Primero, te quitaré esos poderes. Él sintió que sucedía. Todo lo que se había concedido a sí mismo, se había esfumado. Y de ahora en adelante, no podrás atribuirte habilidades para algo que no necesitas. Eres un esclavo predestinado, debes servir a los demás, no a ti mismo. El vacío se hizo más profundo. Y una regla adicional. Un breve silencio. No te está permitido engañar ni mentir a amos bondadosos de ninguna manera para que te permitan usar tu poder en tu beneficio. Y no puedes hablar explícita ni implícitamente a otros sobre la manipulación de la realidad. Sebastián se enfadó y dijo, así que así es como quieres jugar. ¿No tienes nada mejor que hacer que venir a por mí? Para empezar, estás equivocado. Lo que siguió fue Sebastián gritando de agonía. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. 3. Me convertí en el mayordomo de Joker. En los confines de Gotham, en un almacén abandonado, el Joker se encontraba en el centro de todo, y a su lado, Harley Quinn. Frente a ellos se encontraban 8 hombres. 7 vestían conjuntos con estampados dispares y colores llamativos, con el rostro pintado como el de un payaso. El octavo llevaba un traje formal negro, impecablemente confeccionado, de líneas limpias. Una máscara blanca metálica, sin orificios para los ojos, lisa y sin rasgos distintivos, que no devolvía nada a la escena. Permanecía erguido, sereno, como si se hubiera equivocado de sitio y hubiera decidido quedarse allí de todos modos. El Joker lo miró fijamente. Y todos los demás también. Entonces habló el Joker, con voz ligera, casi divertida. ¿Quién trajo a este tipo aquí? Preguntó, haciendo un gesto despreocupado. ¿Nadie le informó sobre el código de vestimenta? Nadie respondió. La sonrisa del Joker se agudizó.
El hombre del traje habló con un tono tranquilo y educado. Un buen samaritano me lo presentó, señor Joker. He oído muchas cosas y positivas sobre usted. Decidí venir a ofrecerle mis servicios. Una pausa. No quiero ser un matón, continuó. Prefiero servirle como mayordomo. El Joker parpadeó una vez y luego soltó una risita baja y creciente mientras inclinaba aún más la cabeza. Tienes agallas, dijo. Te lo concedo. No creo que nadie se me haya acercado jamás para intentar. ¿Y cómo era? Hizo un gesto vago. ¿Solicitar un empleo de verdad? ¿Estás intentando divertirte a mi costa? El hombre respondió. Le aseguro que hablo completamente en serio. Le garantizo la calidad de mi trabajo. Soy un mayordomo excepcional. El Joker se rió. Entonces, sin previo aviso, levantó una pistola y apuntó directamente a la cara del hombre. ¿Qué me impide dispararte? Preguntó con indiferencia. El hombre no se inmutó. Pierdes la oportunidad de verme en acción, respondió. La novedad por sí sola debería ser motivo de consideración. Si aceptas ser mi amo, con gusto te demostraré mis capacidades. Hizo una breve pausa. Firmemos un contrato sencillo. Una semana. Un periodo de prueba. Harley tenía una expresión claramente divertida. Señor J, dijo, ampliando su sonrisa, suena divertido. Nunca habíamos tenido un mayordomo. El Joker tarareó, golpeando suavemente la pistola contra su propia mejilla mientras reflexionaba. Entonces se encogió de hombros. De acuerdo. Hagámoslo. Sus ojos brillaron. Pero si no me gusta tu trabajo, te mataré. En el instante en que se pronunciaron esas palabras, una luz púrpura brilló intensamente. Envolvió la mano del Joker con un pulso breve e intenso antes de hundirse en su piel, dejando una leve marca. Bueno, eso sí que es nuevo, murmuró el Joker, mirando fijamente su mano. El hombre del traje habló con suavidad. Espléndido. Ahora eres mi amo. El Joker levantó la vista. ¿Qué fue eso? Levantó su mano marcada. ¿Y qué es esto? Una prueba de nuestro contrato, respondió el hombre. Para la semana que viene. Una breve pausa. Una advertencia. Olvidé mencionar esto antes. Si me haces daño durante el contrato, morirás de una muerte horrible. El silencio se apoderó del lugar. La misma regla se aplica a mí, naturalmente. El Joker arqueó una ceja. Entonces, sin dudarlo, volvió a apuntar con el arma y disparó. El disparo resonó y le dio al hombre justo en la cara, provocando que su cabeza se echara hacia atrás bruscamente debido al impacto, antes de volver a mirar al frente. El hombre dijo, Maestro Joker, ¿hice algo mal? El Joker dijo con una sonrisa, buena máscara, y lo más importante, no morí. Tienes que hacerme daño, respondió el hombre con calma. La intención debe concretarse. Pasó un instante. Entonces la sonrisa del Joker se ensanchó aún más, y una carcajada brotó de él. Eres graciosa, dijo. Me caes bien. Bajó el arma, aún riendo entre dientes. ¿Cómo te llamas? El hombre volvió a inclinar la cabeza. Soy Alfred. Nota del autor. Es el nombre falso elegido. Bueno, Alfred, dijo el Joker, extendiendo los brazos, ya que eres mayordomo y empecemos por lo sencillo. Señaló vagamente hacia la nada. Prepárame un sándwich. Tienes 3 minutos. Alfred hizo una reverencia apenas perceptible para confirmar la orden. Tu deseo es mi orden, maestro Joker. Entonces su cuerpo se disolvió en humo, desapareciendo ante los ojos de todos. No muy lejos, en el interior de una cocina vacía cualquiera, el humo se reagrupó. ¿Un cliente tranquilo y amable? Murmuró, con un tono cada vez más irritado. Me engañaron para que entrara por mi cuenta en la casa del Joker y el payaso me disparó. Exhaló lentamente. Pagarás por esto, Phoebe. Ya se estaba moviendo, buscando con la mirada materiales que pudiera utilizar en la cocina. Alfred necesitaba un amo para vivir. Eso era innegociable. Y comprendía lo que sucedería si la gente del mundo se daba cuenta de cómo funcionaba su poder y de su necesidad de tener un amo. Se convertiría en un verdadero esclavo, tal como lo deseaba ese Dios. Pero no lo permitiría. De una forma u otra, se convertiría en un ser todopoderoso y se liberaría de esa maldición. Pero para alcanzar su objetivo, necesitaba una razón aceptable para explicar su comportamiento mientras se desplazaba buscando amos. Por lo tanto, un mayordomo. Un rol basado en el servicio y la obediencia. Con contratos a corto plazo y una mezcla de verdades y mentiras, podía cambiar de amo manteniendo cierto grado de autonomía. El único inconveniente era que sus amos no podían ser buenas personas, así que tuvo que fijarse en los criminales. Y, lo que es más importante, al trabajar para criminales que luchan contra otros criminales o héroes, puede justificar el otorgarse poder bajo el pretexto de que está cumpliendo con sus deberes dentro de lo razonable. Era la mejor opción por ahora. Por suerte, Joker quería un sándwich en menos de 3 minutos, así que se otorgó la habilidad de teletransportarse hasta 300 metros, pudiendo ir y volver al mismo lugar una vez al día. Era un comienzo razonable. Al menos, el hecho de que Dios aún no lo hubiera castigado era prueba de ello. En el futuro, podrá perfeccionarlo con el tiempo hasta convertirlo en un superpoder propiamente dicho. Cogió un cuchillo y probó su filo. Ser un buen chef también es imprescindible, murmuró. 7 días después, Alfred se encontró cuestionando cada decisión que lo había llevado a ese preciso momento. De todos los posibles resultados que había considerado al elegir la estrategia del mayordomo, este no era uno de ellos. El payaso homicida, el autodenominado príncipe payaso del crimen, no había robado un banco, no había volado un edificio, ni siquiera había visto a Batman. En cambio, se había mudado a un estudio abandonado y lo había transformado en algo parecido a una cocina totalmente funcional, con comedor, utensilios de cocina y una alarmante cantidad de espacio de almacenamiento dedicado exclusivamente a la comida. Ahora, Alfred estaba detrás de un mostrador, con las mangas bien ajustadas, preparando otro plato. Literalmente, estuvo trabajando como chef durante toda una semana. Para el Joker, Harley Quinn y un grupo de matones que, durante la última semana, se habían transformado de alguna manera en criaturas insaciables y glótonas que parecían existir únicamente para consumir comida y postres a un ritmo alarmante. Era como si el crimen hubiera quedado temporalmente en segundo plano ante su obsesión culinaria. En el sofá, el Joker se recostaba con el estómago visiblemente hinchado, una mano apoyada perezosamente sobre él mientras miraba al frente con los ojos entrecerrados. Alfred, exclamó con voz pausada y melosa, ¿dónde está mi pasta de sésamo negro? Enseguida, maestro Joker, respondió Alfred con suavidad, mientras ya estaba emplatando el plato. Lo colocó con sumo cuidado, aunque interiormente se vio replanteándose todo lo que creía saber. ¿Quién habría imaginado que al Joker le gustaba la cocina china, y en especial los postres? Desde luego, él no. Y sin embargo, ahí estaba, complaciéndolos. Harley tenía sus propias preferencias. Los matones tenían las suyas.
Y como un mayordomo perfecto, Alfred se había asegurado de complacerlos a todos. Había sido desagradable. Y ella había tomado una decisión. En cuanto terminara este contrato, se marcharía de allí, dejando a esos payasos glotones. Mientras se disponía a servir otro plato, su atención se desvió apenas un instante, y captó algo en el rabillo del ojo. Detrás de la brillante iluminación artificial de la cocina y el comedor, más allá de las luces, una sombra se movía. La postura de Alfred no cambió, pero estaba alarmado. Se acercó al Joker e hizo una reverencia, bajando la voz. Maestro Joker, dijo en voz baja, acabo de notar movimiento en la parte de atrás. Puede que me equivoque, pero creo que tenemos visitas. ¿Quiere que vaya a ver qué pasa y me encargue de ellas mientras usted disfruta de su postre? El Joker giró la cabeza lentamente, y la pereza fue reemplazada de inmediato por el interés. Ah, ¿sí? Dijo, entrecerrando los ojos. ¿Eres bueno peleando? Si no pudiera hacer esto por mi amo, ¿qué clase de mayordomo sería? Respondió Alfred. El Joker parpadeó una vez y luego resopló suavemente. Los mayordomos de hoy en día, agitó la mano con desgana. Si tienes tanta confianza, vete, o, llévate esto contigo. El Joker le entregó su arma a Alfred y añadió, si no es una locura, siéntete libre de hacer lo que quieras. El Joker soltó una risita y siguió comiendo. Alfred se enderezó con la pistola en la mano. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad que se extendía más allá del decorado. Al alejarse, guardó la pistola en su bolsillo. Interiormente, casi tenía esperanza. Por favor, que sea Batman. Si se tratara de él, la situación justificaría más. Mayor amenaza, mayor necesidad. Significa que puede otorgarse más poder y habilidades para hacer frente a la amenaza contra su amo. Pasó junto a la iluminación artificial y entró en el espacio tenue y silencioso que había detrás. La temperatura pareció descender y la atmósfera cambió a medida que el ruido de los demás se desvanecía tras él. Se movía con cuidado, escudriñando el terreno, con pasos silenciosos. Entonces, una sombra avanzó aún más. Corrigió su dirección y se adentró más en el pasillo. Una trampa, pensó de inmediato. Está intentando alejarme del Joker. Lo estás haciendo genial, Batman. Tenía sentido. Separar el elemento desconocido e interrogar. Eso sonaba exactamente a Batman. Siguió avanzando, lleno de emoción. Al llegar a la esquina, dos sombras se abalanzaron sobre él simultáneamente desde ángulos opuestos. En ese instante, su poder se activó. Su cuerpo se adaptó y el conocimiento fluyó a raudales. El instinto tomó el control, refinado y perfeccionado hasta alcanzar un nivel superior a la capacidad humana ordinaria. Igual que Batman. La oscuridad ya no importaba. Se movió. En un solo movimiento, cambió de postura, interceptando a ambos atacantes en pleno ataque. Sus manos redirigieron su impulso, lanzándolos por los aires con fuerza controlada. Antes de que pudieran recuperarse, dio un paso al frente y asestó un puñetazo preciso al torso del primer atacante, seguido de una patada rápida y certera que envió al segundo a un lado. Cayeron al suelo con fuerza. Entonces algo voló hacia él. Un punto rojo parpadeó. El reconocimiento fue instantáneo. Batarán explosivo. No dudó. Su mano se disparó, atrapando en el aire. La fuerza del giro se disipó en su agarre mientras giraba con fluidez y la lanzaba de vuelta hacia la fuente. La explosión se produjo casi inmediatamente después. Un repentino estallido de luz y sonido llenó el pasillo, seguido de gemidos de dolor. Alfred exhaló una vez y luego avanzó. A medida que el humo se disipaba, las dos figuras se hicieron más nítidas. Luego frunció el ceño. No Batman. Los ayudantes. Se acercó un poco más, se inclinó, levantó ambos cuerpos y regresó junto al Joker. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. 4. El empleador más deficiente. Badger y Robin abrieron los ojos lentamente. Estaban atados, espalda con espalda. Se sentaron en el suelo frío, desorientados por un instante antes de que el instinto los obligara a reaccionar. Una voz les llegó. ¿Ya estás despierto? ¡Qué impresionante! Apenas han pasado 20 minutos desde que estabas inconsciente. Giraron la cabeza todo lo que pudieron. El extraño mayordomo estaba cerca, el mismo que los había derribado. Traje negro. Postura impecable. Una máscara blanca sin agujeros para los ojos, ladeada hacia ellos. Antes de que pudieran responder, se oyó la voz del Joker. Alfred. Más. La voz del Joker resonó desde el comedor. Enseguida, Maestro Joker, respondió el mayordomo de inmediato. Los dos observaron en silencio cómo se alejaba, llevando platos hacia el grupo de criminales. Risas, masticación y algún que otro gemido de satisfacción llenaban el ambiente. El contraste entre eso y la situación en la que se encontraban hacía que toda la escena resultara extraña. No era propio del Joker. Regresó momentos después y reanudó su trabajo detrás del mostrador. Badger frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Sin girarse del todo, Alfred respondió. El hambre insaciable del Maestro Joker. Una breve pausa. ¿Sabías que es un gran aficionado a la comida china? La expresión de Badger cambió a algo entre confusión e incredulidad. ¿Qué? Sacudió la cabeza, recuperando la compostura. Tú fuiste quien nos derrotó. ¿Quién eres? Soy Alfred, respondió simplemente. Un mayordomo. Encantado de conocerle. Ojalá fuera en mejores circunstancias. Robin parpadeó. Vaya. ¿Te contrató el Joker? Se podría decir que sí, respondió Alfred. Aunque actualmente estoy en un periodo de prueba. Se apartó del mostrador y se acercó a ellos, arrodillándose. Llevaba dos pequeñas cajas en las manos. Las colocó con cuidado junto a los dos héroes. Como mayordomo dijo, es mi responsabilidad asegurar que los huéspedes reciban el trato adecuado, incluso si mi amo está ocupado con otros asuntos. Señaló levemente hacia el comedor. Por favor, comprenda que, debido a la naturaleza de su trabajo, no puedo, por respeto a mi amo, permitirle que se retire y disfrute del postre. Sin embargo, podrá tomarlo una vez que se retire de aquí. Badger miró fijamente las cajas, luego a él. ¿Qué estás intentando hacer? Como ya dije, respondió Alfred, soy un mayordomo. Este es mi deber. La única razón por la que el amo Joker no te ha matado es porque está esperando a tu empleador. Eso hizo que ambos se detuvieran a pensar. Intercambiaron una mirada rápida, algo tácito quedó entre ellos. Antes de que alguno de los dos pudiera responder, Harley se inclinó repentinamente sobre el mostrador, mirando con recelo hacia las cajas. Lo sabía. Dijo. Les pusiste algo, ¿verdad? Alfie. ¿Cómo pudiste hacer eso? Alfred respondió. Son nuestros invitados, señora Harley. Daría daño a nuestra reputación si no nos comportamos como anfitriones adecuados. Harley frunció el ceño.
No, son nuestros prisioneros. Si ese es el caso, respondió Alfred sin dudarlo, entonces es nuestra responsabilidad mantenerlos alimentados y abrigados. Harley parpadeó. ¿Qué te pasa? Soy mayordomo. Lo miró fijamente durante un segundo más, luego apartó la mirada y murmuró entre dientes. Los mayordomos son raros. En el suelo, atados el uno al otro, Badger y Robin intercambiaron otra mirada. Esta situación era incorrecta. Badger decidió probar un enfoque diferente. Bajó la voz. No pareces alguien que deba trabajar con gente como el Joker, dijo. ¿Por qué no nos liberas? Nosotras tres podemos con ellos. Alfred negó levemente con la cabeza. ¿Qué clase de mayordomo sería si hiciera eso? No puedo, en conciencia, traicionar a mi amo. Serías un excelente mayordomo, dijo Robin rápidamente. Y si lo haces, podemos darte una recomendación. Quizás incluso contratarte. Alfred hizo una pausa. Entonces respondió, casi pensativo. Agradezco la oferta. Sin embargo, no puedo aceptarla. Una leve inclinación de cabeza. Aunque mi acuerdo con el Joker termine, puedo olerlo en ti. Robin frunció el ceño. ¿Oler qué? El aroma de un mayordomo inglés al servicio de la alta sociedad, dijo Alfred. Estás bajo el cuidado de alguien con experiencia. Un maestro en su oficio. De al menos 60 años. Silencio. Los ojos de Badger se abrieron de par en par. Robin se quedó paralizado. ¿Cómo podría yo atreverme? Continuó Alfred, con un tono casi respetuoso, a invadir la casa de mi superior. Ninguno de los dos habló. Entonces Alfred giró la cabeza, como si percibiera algo más allá de ellos. Oh, dijo. Una pausa. Parece que tu empleador está aquí. Ambos se pusieron rígidos. Se está escabullendo por las sombras, añadió Alfred. Igual que tú. Se enderezó. Permítanme un momento para informar al maestro Joker. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Robin lo miró fijamente, con voz baja e incrédula. ¿Cómo pudo oler eso? Badger se quedó sin palabras por un momento. ¿Sabía él su identidad? ¿O poseía alguna habilidad única que la diferenciaba de los demás mayordomos? Alfred se acercó a los villanos y a su matón con pasos pausados. Maestro Joker, dijo, su invitado está aquí. El efecto fue inmediato. El Joker dejó de comer a mitad del bocado, al igual que todos los demás. Todos se pusieron de pie al unísono, con las armas desenvainadas y la mirada fija en las sombras. La atmósfera cambió en un instante, pasando del caos desenfrenado a la letal preparación. Alfred, sin embargo, continuó como si nada hubiera cambiado. Si me lo permite, señor, añadió cortésmente, por favor, límpiese la cara. No es manera de recibir a alguien así. El Joker giró lentamente la cabeza hacia él. Tenía la cara cubierta de comida. No es momento para tus comportamientos raros, dijo el Joker con sequedad. Dame mi arma. Maestro, insisto en que primero se limpie la cara, respondió Alfred. Siguió un breve silencio. Los ojos del Joker se entrecerraron, y un brillo peligroso se instaló en ellos. ¿Qué clase de mayordomo le habla así a su amo? Preguntó, bajando la voz. Disculpas, dijo Alfred de inmediato, extendiendo la pistola hacia él. El Joker lo tomó, pero se quedó mirando fijamente un segundo más. Retrocede. Alfred obedeció sin decir palabra, apartándose y dándole espacio. El Joker sostuvo su mirada por un instante, luego se volvió hacia las sombras. Paxi. Gritó, con la voz cargada de un deleite maníaco. Sé que estás aquí. Sal de donde te escondes. Mientras su voz resonaba, una docena de pequeñas esferas negras surgieron de la oscuridad y se estrellaron contra el suelo. Al instante siguiente, una nube de humo estalló, envolviendo toda la zona. Alfred retrocedió un paso más, comprendiendo ya lo que sucedía. Batman estaba preparando una cobertura para sus ayudantes. Su atención se dirigió brevemente hacia donde Badger y Robin habían sido atados. Ya sabía que la familia de Batman siempre tenía herramientas ocultas. Quitarles los cinturones nunca era suficiente. Permaneció inmóvil, observando. Si el Joker daba la orden de pelear, tal como estaban las cosas y con sus habilidades actuales, era incapaz de ganar. Batman solo ya era una amenaza, sobre todo con la ventaja de sus herramientas. Batman con sus ayudantes era aún más difícil. Alfred se puso a pensar, calculando lo que se necesitaría para cumplir la orden si se la daban. Necesitaba mayor velocidad, más fuerza y habilidades más refinadas. Entonces llegaron los sonidos. Gemidos. Cuerpos cayendo al suelo. Disparos, breves y caóticos. Duró solo unos instantes. Cuando el humo se disipó, el resultado ya estaba decidido. Todos los matones yacían inconscientes. Harley permanecía de pie, enfrascada en una pelea errática pero enérgica con Badger y Robin. Y en el centro de todo, Batman permanecía en silencio, su figura oscura e imponente mientras miraba al Joker, que había sido derribado al suelo. Maldita sea, Batsy, murmuró el Joker, incorporándose. Golpeas fuerte. Miró a su alrededor, observando el estado de su tripulación. Por un instante, la irritación cruzó su rostro, pero entonces algo hizo clic. Giró la cabeza. Alfie dijo, ¿por qué sigues ahí parado mientras tu amo recibe los golpes? Me dijiste que lo hiciera, respondió Alfred. Joker arqueó una ceja ante eso. Bien, yo hice eso, murmuró el Joker. Entonces volvió a sonreír. Ataca al murciélago grande. Alfred dio un paso al frente. La atención de Batman se desvió de inmediato, y su postura se tensó ligeramente. No recordaba a esa persona. Y claramente no era como los demás. Algo en él denotaba disciplina. Alfred se detuvo a unos pasos de distancia. Nada personal, señor Batman, dijo. Entonces se movió. Acortó la distancia en un solo paso, su puñetazo fue potente y directo. Batman bloqueó al instante y contraatacó con un golpe dirigido a la cabeza de Alfred. Alfred lo esquivó, moviendo su cuerpo con precisión y control, y respondió con una patada. Batman se ajustó para bloquear y luego devolvió el golpe. Comenzó el intercambio de golpes. Fue limpio y controlado, como si dos artistas marciales estuvieran realizando una exhibición. Todavía en el suelo, el Joker miraba fijamente, con una expresión de auténtica sorpresa en el rostro. ¿Qué demonios? Murmuró. Su extraño mayordomo le seguía el ritmo. No esperaba que, como mucho, pudiera aguantar un poco más que el resto de sus secuaces. El rostro de Batman permaneció impasible, pero su mente bullía de posibilidades. Los movimientos del oponente eran estructurados y familiares. Eran extremadamente similares a los suyos. Alfred se desvinculó repentinamente, retrocediendo con deliberada calma. He oído hablar mucho de ti, dijo. Pero nunca esperé que llegaras a este nivel. A continuación, inclina ligeramente la cabeza. Puedo decir que eres un compañero de estudios. Te formaste con los antiguos monjes tibetanos. Teniendo en cuenta tu edad, sospecho que eres menor que yo. Los ojos de Batman se entrecerraron. ¿Quién eres? Preguntó.
Disculpen mis malos modales, respondió Alfred. Soy Alfred. Un mayordomo. Batman hizo una breve pausa al escuchar el nombre y la profesión de su oponente. Alfred volvió a cambiar de postura, sereno y preparado. Por desgracia, estamos en bandos opuestos, compañero discípulo. Batman ajustó su postura, preparándose para continuar. Entonces, Alfred se relajó por completo. Su postura volvió a ser neutral, como si la pelea ya hubiera terminado. Parece que, después de todo, no necesitamos luchar, dijo. El Joker respetó de inmediato. ¿Qué? No, tienes que pelear. Te lo digo. Alfred giró la cabeza hacia él. El plazo de una semana ha concluido, dijo con voz firme. Ya no trabajo para ustedes. El Joker parpadeó. ¿Eh? Pasó un instante. De acuerdo, y dijo. Te contrato de nuevo. Otra semana más. No respondió Alfred sin dudarlo. El Joker frunció el ceño. Lamento constatar que usted es un empleador sumamente deficiente, continuó Alfred. Ni siquiera ha tenido la mínima cortesía necesaria para limpiar su propio semblante. Una breve pausa. Absolutamente repugnante. Hubo una larga pausa mientras el rostro de Joker mostraba confusión, luego frunció el ceño al ponerse de pie. ¿Acabas de decir que estoy sucio? Esto no es más que una observación sobre su propia conducta. Le ruego encarecidamente que reflexione sobre ella y se esfuerce de ahora en adelante por comportarse como una mejor persona. Alfred miró al silencioso Batman y dijo, señor Batman, me retiro, él es todo suyo y espero que nos volvamos a encontrar en mejores circunstancias. Batman entrecerró los ojos y dijo, no tienes permiso para abandonar este lugar hasta que respondas a mis preguntas. Por suerte para ti, prefiero renunciar al beneficio de pelear contigo antes que volver a hacer un contrato con ese payaso inútil y despreciable, pensó el mayordomo para sí mismo. Alfred respondió, señor Batman, usted es un compañero discípulo, ¿acaso ha olvidado la antigua técnica Grignard? Usted también ha completado su entrenamiento, así que debería saber que no debe hacer tales afirmaciones. El cuerpo de Alfred se disolvió en humo ante los ojos de Batman. Batman se sorprendió y luego se transformó en el Joker enojado y dijo, Joker, ¿quién era ese? Joker respondió, un mayordomo muy grosero y poco profesional. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. 5. Dijiste que esto no pasaría. Joker era sorprendentemente rico. Esa fue la conclusión a la que llegó Sebastián tras pasar una semana entera junto a ese payaso glotón. A simple vista, no tenía sentido. Un hombre que pasaba la mayor parte del tiempo entrando y saliendo de Arkham, haciendo explotar cosas constantemente, contratando matones y montando operaciones complejas. Nada de eso era barato. El crimen requería financiación, y si bien robar a las bandas y a la mafia explicaba parte de ello, no lo explicaba todo. No la coherencia. Cada vez que el Joker reaparecía, estaba listo. Equipado. Preparado para el caos, como si los recursos nunca fueran un problema. Sebastián estaba dispuesto a apostar a que algún tipo rico con un juicio dudoso y demasiado tiempo libre estaba financiando a payaso. Sin embargo, eso no importaba realmente en ese momento. Lo importante era que, durante su semana de servicio, mientras el payaso se había dedicado a satisfacer su recién descubierta obsesión por la comida, Sebastián había logrado sacarle discretamente unos $80.000. Ya se habían gastado 50.000 de esa cantidad. Un policía corrupto había estado más que dispuesto a quedarse con el dinero. A cambio, Sebastián ahora tenía una identidad totalmente registrada. Limpia. Verificada. Integrada en el sistema. Sebastián Michaelis. 21 años. Huérfano de Central City. El dinero restante se destinó a asuntos prácticos. Alquilar un pequeño apartamento, comprar muebles básicos y usar ropa acorde a su imagen actual. Por ahora, se permitió una breve pausa. Un periodo de adaptación y observación. Necesitaba conocer bien la ciudad antes de dar su siguiente paso. Porque tarde o temprano, necesitaría un nuevo amo. Y esta vez, elegiría con más cuidado. Habían pasado 8 días desde que dejó el servicio de Joker. Era temprano por la mañana cuando Sebastián salió a la calle, dirigiéndose hacia la Biblioteca Pública Central de Gotham. La ciudad estaba relativamente tranquila a esa hora. Quería tomar prestados algunos libros sobre poemas y novelas de la época victoriana. Si iba a mantener su imagen de mayordomo, lo haría bien. En el camino, tomó una taza de café y la sostuvo con indiferencia mientras seguía caminando. Finalmente, giró hacia un callejón y enseguida se percató de una situación preocupante. Una joven pelirroja permanecía de pie cerca del centro del callejón, con la postura tensa. Frente a ella, un hombre sostenía un cuchillo, bloqueándole el paso. Sebastián arqueó una ceja. Por un momento consideró tomar otro camino, pero luego continuó caminando hacia ellos. Déjame adivinar, dijo, eres nuevo en esto de robar, ¿verdad? El hombre miró a Sebastián, con un destello de irritación en el rostro. Vete a jugar a ser héroe a otra parte, cara de empollón. La apariencia de Sebastián encajaba a la perfección con el insulto. Unas gafas falsas descansaban sobre su rostro. Su cabello estaba bien peinado y su atuendo era sencillo. Pantalones negros, camisa blanca y chaleco. Impecable y discreto. Justo el tipo de persona que no debería estar entrometiéndose. Sebastián puso los ojos en blanco. Es muy temprano por la mañana, dijo. ¿No puedes esperar al menos hasta la noche? Estás avergonzando a todos los ladrones honrados de los callejones de esta gran ciudad. Ya estaba a solo unos pasos. La mujer pelirroja se giró rápidamente hacia él. Por favor, no se metan, dijo. Es demasiado peligroso. Sebastián ni siquiera la miró. Siguió caminando. El hombre del cuchillo apretó la mandíbula y se abalanzó hacia adelante, apuñalándolo. Sebastián lo esquivó sin esfuerzo. Su mano libre se dirigió a la camisa del hombre, sujetándola con firmeza mientras su pie se deslizaba entre las piernas del hombre. Y con un movimiento controlado, arrojó al hombre limpiamente a un contenedor de basura cercano. El impacto fue fuerte. El ladrón gimió, intentando incorporarse. Maldito sea así. Sebastián no le dejó terminar. Inclinó la mano y vertió el café caliente directamente sobre la cara del hombre. Un grito resonó cuando el hombre retrocedió, cayendo de nuevo dentro del contenedor. Sebastián, con calma, metió la mano en el bolsillo, sacó un trozo de papel doblado y dio un paso al frente. Usando el papel como barrera entre sus manos y la tapa del recipiente, golpeó la tapa contra la cabeza del hombre. Otro gemido. Para que conste, dijo Sebastián con voz serena, yo soy más bien un villano. Una breve pausa. Y la próxima vez, roba por la noche, donde nadie pueda verte. No has sabido ser una persona decente ni un ladrón. De verdad, me avergüenzo de ti. Se giró. Y se marchó como si nada hubiera pasado.
Apenas había salido del callejón cuando oyó pasos detrás de él. Gracias por la ayuda, dijo la mujer pelirroja, poniéndose al día. Sebastián no se giró. Sí, claro, respondió. Al parecer, en este infierno no se deben tomar atajos ni siquiera por la mañana. Eso fue un poco inesperado para un saludo matutino, dijo ella con ligereza. ¿Así que eres un villano? Sí, respondió Sebastián. No creerás que es el primero por aquí al que le hacen eso, ¿verdad? Por alguna razón, a la gente de esta ciudad le encanta tender emboscadas por la noche. No me cabe duda de que yo estaría en la cárcel por agresión si estuviera en cualquier otro sitio. Una breve pausa. Este lugar es demasiado propicio para la delincuencia. ¿No eres de por aquí?, preguntó ella. Central City, dijo. Pero allí hay un serio problema con los velocistas de vez en cuando. Y el costo de vida es ridículo. Pensé que Gotham sería mejor, más barato en general, sobre todo el alquiler. Y lo único que necesito es mantenerme al margen y vencer a los idiotas que me atacan por unas monedas. Hizo una pausa. En retrospectiva, puede que haya cometido un error. En esta ciudad se cometen demasiados delitos aleatorios a todas horas. No se puede negar, dijo la mujer. Llegaron a la biblioteca. Sebastián se detuvo al pie de la escalera. En fin, dijo, fue divertido hablar, pero este es mi destino. Buena suerte evitando a los raros. Comenzó a subir los escalones. Qué coincidencia, dijo la mujer. Trabajo aquí. Por primera vez, Sebastián se giró para mirarla. Y en ese momento, lo entendí. Parecía joven, tal vez ni siquiera 20 años. Y tenía un aire de seguridad que no encajaba del todo con el ciudadano promedio de Gotham. Sonrió mientras subían juntos las escaleras. Ah, así que esta es la primera vez que te dignas a mirarme. Sebastián la miró brevemente y luego desvió la mirada. Sinceramente, supuse que eras alguien a quien no volvería a ver, dijo. Si hubieras empezado diciendo trabajo en la biblioteca, habrías recibido una respuesta mucho más cordial. Ella arqueó una ceja. Así que es culpa mía que no mires a la gente con la que hablas. Por supuesto, respondió Sebastián sin dudarlo. Si no te presentas, eres solo un desconocido más en una gran ciudad. Deberías remediarlo. Empieza por presentarte antes. Ella negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa de incredulidad. ¿De verdad no te da vergüenza decir eso con cara seria? Vaya, dijo Sebastián, eres muy bueno desviando la culpa. De acuerdo. Seré yo quien actúe con madurez. Sebastián Michaelis. Encantado de conocerte. Bárbara Gordon, respondió ella. Sebastián hizo una pausa, y su expresión se tornó pensativa. Gordon, y murmuró. Creo que he oído ese nombre antes y ya, sí. El único tipo decente y estirado de la policía. Bárbara parpadeó, arqueando una ceja. ¿Un tipo decente y estirado? ¿En serio? ¿Así es como recuerdas al comisario James Gordon? Sebastián se encogió de hombros. Soy nuevo aquí. Ya es bastante bueno que me haya acordado de eso. ¿Y a qué viene esa reacción? ¿Lo conoces personalmente? Bárbara sintió levemente. En realidad, sí. Lo llamo papá. Sebastián arqueó una ceja, reflejando su expresión anterior. Entonces, sin dudarlo un instante, dijo, debería comprar un arma. Bárbara se detuvo un segundo. ¿Qué? Sebastián la señaló con indiferencia. Acabo de darle una paliza a un tipo que intentó robarle a la hija del hombre que todas las bandas criminales de esta ciudad odian. ¿Qué probabilidades hay de que ese tipo fuera solo un ladrón cualquiera por la mañana? Se dio la vuelta y continuó subiendo las escaleras. Bárbara lo siguió rápidamente. ¿Así que te compras un arma porque crees que alguien te perseguirá después de ayudarme? Esa es una posibilidad que preferiría evitar, respondió Sebastián. Pero, en el peor de los casos, prefiero que el periódico informe sobre un ciudadano disparando contra bandas criminales a que una banda criminal dispare contra un ciudadano. Hay una diferencia significativa. Entraron en la biblioteca. Bárbara lo miró de reojo. No sé si hablas en serio o si estás bromeando. Hablo en serio, dijo Sebastián. Esta ciudad es completamente impredecible. El hecho de que ahora te conozca aumenta significativamente mis posibilidades de encontrarme con bichos raros, desquiciados y bandas organizadas. Bárbara resopló levemente. No eres la persona más valiente de la sala, ¿verdad? Yo lo llamaría ser pragmático, respondió Sebastián con serenidad. Deberías intentarlo. Puede ser útil. Continuaron caminando hacia la recepción. Bárbara negó con la cabeza. Le estás dando demasiadas vueltas. Nada de eso va a pasar. En ese preciso instante, un hombre pasó corriendo junto a ellos. Directo hacia la recepción. Sacó una pistola y apuntó directamente a la chica que estaba detrás del mostrador. Busco la sección oscura. Gritó. Enséñame el camino. Sé que la escondes aquí. La bibliotecaria se quedó paralizada al instante. ¿Qué probabilidades hay?, murmuró Sebastián antes de girar lentamente la cabeza hacia Bárbara. Recuerda, me dijo, ¿qué era eso en lo que estaba pensando demasiado? Bárbara apretó los labios, con la mirada fija en el hombre del arma, y comenzó a pensar en cómo manejar la situación. Sin embargo, Sebastián ya se estaba moviendo. Oye, gritó mientras se acercaba al hombre con tono despreocupado. Ella no te ayudará, no sabe nada de esto. Pero yo trabajo aquí, y soy el único de esta generación que conoce la sección secreta. Solo dime el nombre del libro que necesitas y te lo traeré. Mejor aún, puedo guiarte hasta allí. El hombre se giró, con los ojos enrojecidos fijos en Sebastián mientras le apuntaba con la pistola. ¿Quién eres? Sebastián siguió caminando. Otra vez, el tipo que buscas, dijo. ¿Podrías dejar de apuntarme con la pistola? Si me disparas, me temo que nunca encontrarás esos libros. Levanten las manos. Espetó el hombre. Sebastián obedeció de inmediato, levantando ambas manos al aire mientras acortaba la distancia. El hombre dio un paso al frente, presionando la pistola contra el pecho de Sebastián. ¿Dónde están los libros? Tranquilo, dijo Sebastián, ladeando la cabeza y desviando la mirada. Planta baja, tercera fila, y el hombre giró instintivamente la cabeza para seguir la mirada de Sebastián. Eso era todo lo que Sebastián necesitaba. Su mano bajó rápidamente. Su dedo se deslizó detrás del gatillo, atascándolo antes de que el hombre pudiera reaccionar. El ladrón se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó disparar, pero el gatillo no se movió. Sebastián sonrió levemente. ¿De verdad? ¿Una biblioteca? Luego, un solo puñetazo en la cara. El hombre se desplomó al instante, inconsciente antes de tocar el suelo. El arma permaneció en la mano de Sebastián. Observó al hombre por un instante y luego se dirigió a la recepcionista. ¿Le importaría llamar a la policía?, preguntó. No puedo creer que esté diciendo esto, pero se ha producido un intento de robo en una biblioteca pública. Luego se volvió hacia Bárbara. Ella lo miraba fijamente. Sebastián se ajustó las gafas. Tu ciudad es tan impredecible como puede serlo, dijo.
¿Y no te da vergüenza cuestionarme sobre mi pragmatismo? Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. 6. No es inofensivo, no es culpable. Sebastián y Bárbara permanecieron cerca de la entrada mientras la policía escoltaba al hombre, cuyas protestas se fueron apagando al ser introducido a la fuerza en el coche. El silencio de la biblioteca regresó poco a poco. Bárbara se giró hacia él, cruzando ligeramente los brazos. Para alguien que habla de ser pragmática, dijo, ponerse en peligro de esa manera no era lo que esperaba. Fue una imprudencia. Sebastián respondió. En realidad, no corría ningún peligro real. Bárbara arqueó una ceja. ¿Y por qué? Desde donde yo estaba, la pistola parecía real. Y resultó ser real. Porque estamos en una biblioteca pública, respondió Sebastián. Bárbara lo miró fijamente. ¿Te importaría explicarme? Sebastián habló como si fuera algo obvio. Solo un idiota extraordinario o un lunático paranoico intentaría robar un lugar como este. Si fuera el primero, podría engañarlo. Si fuera el segundo, probablemente no dispararía, por miedo a dañar el tesoro imaginario que cree que hay aquí. Hizo una breve pausa. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro sitio, me habría dado la vuelta y me habría marchado. Bárbara parpadeó y luego negó con la cabeza. Esa lógica es ridícula. No lo es, respondió Sebastián con serenidad. Y yo creo en ello. ¿No deberías?, murmuró. Luego su expresión cambió, ahora más curiosa. ¿Habías recibido entrenamiento antes? Primero el callejón, y ahora esto, y sí, dijo Sebastián. Algunos cursos de artes marciales mixtas. Combinado con un buen físico, te puede llevar muy lejos en el mundo de la violencia. Guardó silencio por un momento y luego continuó. Dado que te salvé antes y luego ayudé a tu lugar de trabajo a evitar un tiroteo, creo que tengo derecho a una recompensa. Bárbara lo miró sorprendida. Ah, ¿sí? ¿Qué quieres? Novelas que representen la cultura de diferentes épocas, respondió Sebastián. Pueden tratar sobre Estados Unidos, Inglaterra o cualquier otro país, siempre y cuando estén escritas en inglés. Eso es, y un rango muy amplio, dijo Bárbara. Sí, dijo Sebastián. Pero usted es la bibliotecaria que me debe un favor. No veo ningún problema en ponerla a trabajar en su área de especialización. Bárbara le dirigió una mirada inexpresiva. Debes saber que tenemos normas. Hay un límite en la cantidad de libros que puedes tomar prestados. Y necesitas ser miembro registrado. Ya puedo inscribirme, dijo Sebastián. Si no hay ningún problema. En cuanto a los libros, solo necesito una lista. Puedo tomarlos prestados poco a poco. Bárbara lo observó un momento y luego asintió. De acuerdo. Minutos después, Sebastián salió de la biblioteca con 2 libros en la mano, ambos centrados en la cultura rusa. No esperaba encontrarse con Valkyrie para nada, y menos a plena luz del día, en algo tan trivial como un paseo a la biblioteca. Si la hubiera reconocido antes en el callejón, habría tomado otro camino. Para empezar, se enfrentó al ladrón porque era un atajo y el idiota se lo había bloqueado. Pero cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Había actuado y hablado delante de ella lo suficiente como para llamar su atención. Los detectives de la Batfamilia tenían un enfoque de la lógica basado en la fuerza bruta. Eran persistentes con todo lo que veían. No necesitaban certeza ni sospecha, solo algo inusual, y lo seguirían hasta el fin del mundo. Se negaban a abandonarlo hasta llegar a una conclusión que lo satisficiera. Ese era el problema. Por eso había elegido comportarse de esa manera en la biblioteca. Necesitaba ser lo suficientemente coherente como para evitar un escrutinio más profundo. Una buena persona con un lado un tanto tosco. Ella lo miraría fijamente. Era inevitable. Pero si todo se alineara, seguiría siendo superficial. Eso fue suficiente para mantener intacta su identidad falsa hasta que elaboré una mentira mejor que no pueda ser verificada. En cuanto a los libros, sí necesitaba algo que justificara su presencia, su comportamiento, su interés. Los materiales de la época victoriana habrían sido ideales para perfeccionar su imagen de mayordomo, pero eso tendría que esperar. Más tarde ese día, Bárbara se sentó sola detrás del mostrador de recepción. Su atención estaba fija en su dispositivo. Ella había accedido a los registros policiales. El nombre: Sebastián Michaelis. Una huérfana de Central City. Historial laboral: un club de artes marciales mixtas. Ella desplazó la pantalla. La siguiente entrada le llamó la atención. Lo habían echado. Motivo: participación en una pelea callejera. 4 hombres atacaron en grupo a uno de sus alumnos. Sebastián intervino. Como resultado, los 4 fueron hospitalizados. Bárbara leyó el informe con atención. La policía determinó que el uso de la fuerza fue excesivo. El club pagó una multa, llegó a un acuerdo con los perjudicados y posteriormente lo expulsó. Se recostó, pensativa. Su mente revivía la escena del callejón. La biblioteca. Sus palabras fueron: soy más bien un villano. Así que eso era lo que quería decir, murmuró ella. Bárbara cerró el dispositivo. No hacía falta indagar más. Lo que había visto y lo que había leído. Juntos, le dieron una primera impresión del tipo. No era inofensivo ni un santo. Pero tampoco era mala persona. Durante la última semana, Batman había estado buscando. Recurrió a todas las redes, contactos y bases de datos a su alcance para intentar rastrear la identidad del misterioso mayordomo que había aparecido de la nada y desaparecido con la misma rapidez. Un hombre que se hacía llamar Alfred. Un mayordomo. Alguien que luchaba como él, se movía como él y afirmaba haberse entrenado con los mismos monjes tibetanos de antaño. Y luego estaba el detalle que se negaba a abandonarlo. El hombre había olido a un mayordomo inglés experimentado atado a Jason. Batman no se lo creyó ni un ápice. Estaba seguro de que aquel mayordomo sabía que Batman era Bruce Wayne. Sin embargo, no lo dijo directamente, sino que lo disfrazó de broma. Lo cual lo empeoró aún más, porque eso significaba que tenía alguna intención oculta. Alguien así no apareció por casualidad. No decidió trabajar para el Joker sin un propósito. Tenía que haber una razón. Un plan oculto. Ni el mismísimo Joker sabía quién era esa persona ni por qué quería ser su mayordomo. El payaso loco simplemente lo aceptó y siguió adelante sin pensarlo mucho, añadiendo un nuevo matiz a su caos. ¿Cuál era, entonces, el objetivo del mayordomo? ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje de que sabía quién era Batman y que podía desenmascararlo en cualquier momento? Si es así, ¿por qué hacerlo como mayordomo de Joker? Nada en ello encajaba. Nada de eso tenía sentido. Y luego estaba el otro detalle. El cambio al final. Un instante antes, el hombre hablaba con normalidad, calma y respeto. Al siguiente, su tono cambió por completo. Su forma de hablar se tornó claramente victoriana.
Si no era una actuación, entonces así era como realmente hablaba cuando estaba agitado. Batman había seguido esa pista sin descanso. Había buscado a cualquiera con vínculos con Inglaterra. A cualquiera que hubiera llegado recientemente. A cualquiera con una historia relacionada con la literatura, la cultura y el habla de la época victoriana. Incluso había revisado los registros de librerías y las bases de datos de las bibliotecas, buscando personas que mostraran interés por las novelas y la poesía de la época victoriana. Nada. No se encontraron coincidencias. Ni rastro. Daba igual si el hombre decía la verdad o no. Su identidad seguía siendo completamente desconocida. ¿Sabes?, dijo una voz a sus espaldas, creo que deberías dejar de intentar encontrar algo sobre él. Mejor atraparlo la próxima vez antes de que se convierta en uno. Batman no se giró. Sus ojos permanecieron fijos en las pantallas frente a él. Hoy hubo un incidente en la Biblioteca Pública Central de Gotham. Y claro que ya lo sabes, dijo Val Hirl. Sí, un loco intentó robar el lugar. La voz de Robin provino de su lado. ¿Qué? ¿Robar una biblioteca pública ahora? ¡Qué tontería! Batman continuó. El informe mencionaba que un civil lo detuvo antes de que alguien resultara herido. Val Hirl asintió. Sí. Sebastián. Un artista marcial mixto de Central City. Llegó a Gotham hace poco. Los ojos de Batman se entrecerraron. ¿Ya lo has investigado? Lo conocí hoy temprano, dijo. Me dio curiosidad. Por su forma de comportarse, y porque se autodenominaba villano, aunque no actuaba como tal. Continuó. Resulta que lo expulsaron de su club de artes marciales en Central City. Hubo un incidente. Protegió a uno de los alumnos de un grupo de matones. Lo hirió y lo culparon por ello. Batman asimiló la información sin reaccionar de inmediato. Historias como esa no eran inusuales. Gente que hacía lo correcto y era castigada por ello debido a complicaciones legales o corrupción. Robin arqueó una ceja y dijo, parece un tipo al que no le importa golpear a la gente. Val Hirl asintió levemente. Sí. Y no duda en decirles que son idiotas mientras lo hace. Ella relató brevemente su encuentro con él, el callejón, la biblioteca y su actitud en general. Robin sonrió. Parece divertido. Batman finalmente se dio la vuelta, alejándose de las pantallas. Es hora de salir de patrulla, dijo. Luego, con más firmeza. Y lo repito, si encuentra alguna pista sobre ese mayordomo, infórmeme de inmediato. Ambos asintieron. Entendido, dijo Val Hirl. Robin se estiró y añadió con naturalidad. ¿Sabes? Si alguna vez lo encontramos, deberíamos convencerlo de que abra un restaurante o una pastelería. Sería un crimen que no cocinara. Val Hirl lo miró. Todavía no puedo creer que te hayas comido la comida que nos dio. Robin se encogió de hombros. Bruce lo revisó. Era completamente seguro. Hizo una pausa y luego añadió, casi pensativo. Y me entró la curiosidad al ver cómo actuaban el Joker y su pandilla. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Su comida es diferente a todo lo que he probado. Te perdiste algo excepcional. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. 7. Un mayordomo con estándares poco razonables. Oswald Chesterfield Cobblepot, más conocido en Gotham como el Pingüino, era un hombre que se enorgullecía de lo que había construido. No solo como criminal, sino como alguien de clase alta. Había visto todo lo que la ciudad tenía para ofrecer, había hecho todo lo que valía la pena en el mundo de Lampa y había sobrevivido lo suficiente como para comprender cómo funcionaban las cosas y lo importante que es adaptarse a los cambios. Tras años de caos, había dado el salto a la siguiente etapa de su carrera. El Iceberg Lounge era el resultado de esa decisión. Un club elegante y exclusivo que atendía a la élite de Gotham, envuelto en lujo y sofisticación. Para el público, era un negocio legítimo. Para quienes conocían la verdad, era simplemente una fachada más elegante para sus operaciones. Al presentarse como un villano reformado, redujo el escrutinio, bajó la guardia y creó distancia entre él y el crimen que definía las calles de Gotham. Batman seguía interviniendo de vez en cuando, pero no era nada comparado con la implacable presión que Cobblepot había enfrentado cuando su enfoque del crimen era abiertamente, más teatral. Las cosas empezaron a normalizarse y a establecer una rutina tranquila y estable. Hasta que un día recibió una visita como ninguna otra. Un hombre con una máscara. Afirmaba ser un mayordomo de alto nivel y estaba solicitando empleo. El Pingüino estaba dispuesto a despedirlo de inmediato. Gotham estaba plagada de lunáticos, y este hablaba con una extraña mezcla de cortesía y arrogancia. Su tono era respetuoso, pero su porte denotaba cierto orgullo, como si ser mayordomo fuera la profesión más noble que existe. Fue absurdo. Hasta que el hombre decidió demostrar su valía. Lo que siguió fue una clara demostración. Había derrotado a todos los hombres que el Pingüino tenía en la sala, a puño limpio. Incluso sus tres aves de mayor confianza, Jay, Raven y Dark, cayeron con la misma facilidad. El Pingüino lo comprendió entonces. No se trataba de una persona cualquiera. Como mínimo, su habilidad en combate rivalizaba con la de Batman. El precio que el hombre exigía por sus servicios era elevado. Pero teniendo en cuenta lo que había demostrado, valió la pena. Ahora, el Pingüino estaba sentado solo en su oficina, mirando el dorso de su mano. La marca. El mayordomo lo había llamado como prueba de su vínculo. Un acuerdo vinculante entre ellos. Los términos eran simples y directos. El mayordomo cumpliría todas las órdenes lo mejor que pudiera, e incluso más allá. Superaría las expectativas. Ofrecería la perfección. A cambio, el Pingüino le pagaría. Y si alguna de las partes incumplía el acuerdo, las consecuencias serían graves según la intención. La víctima recibiría un castigo, posiblemente la muerte. El Pingüino tamborileó suavemente con los dedos sobre su escritorio, pensándolo. La idea de que algo así pudiera hacerse cumplir de forma tan absoluta era aterradora. Pero si era cierto, entonces había ganado algo de un valor incalculable. Un secuaz que no podía traicionarlo. Un hombre atado por una especie de magia absoluta. Un hombre atado no solo por el dinero, sino por algo mucho más absoluto. Por su parte, el Pingüino no tenía ninguna intención de incumplir el contrato. Al fin y al cabo, era un refinado caballero del crimen. El precio era insignificante comparado con lo que recibió. Y los resultados fueron inmediatos. Inesperadamente, desde el primer día, el mayordomo tomó el control de las operaciones internas del Iceberg Lounge. Se movía por el establecimiento con autoridad discreta, dirigiendo al personal, resolviendo conflictos antes de que se agravaran y atendiendo a los clientes difíciles sin causar molestias. La seguridad había mejorado. La eficiencia había mejorado. Incluso la comodidad personal del Pingüino había aumentado. La persona contratada por su habilidad en combate mejoró todo casi de inmediato.
Además, esta persona no se cansaba ni dormía. Era como una máquina que trabajaba día y noche sin descanso. Tras una semana, la diferencia era como la distancia que separa el cielo de la tierra. El pingüino se recostó cómodamente en su silla. Había trabajado con muchos hombres a lo largo de los años, pero con ninguno como este. Por primera vez, tenía un subordinado verdaderamente competente. Y sin embargo, había un detalle que le pareció curioso. El hombre insistió en que no era un secuaz. Lo corrigió con firmeza en cuanto se insinuó. Era mayordomo y nada más. Y cualquier insinuación en sentido contrario era, en sus propias palabras, un insulto. El pingüino frunció el ceño, considerando ese peculiar sentido del orgullo. El pingüino murmuró, quizás esa era la diferencia entre un hombre que interpreta un papel y un verdadero maestro de la profesión. Aún así, no podía evitar preocuparse de que esa persona fuera un espía o estuviera tramando algo a sus espaldas. Por eso, lo vigiló de cerca y analizó cuidadosamente todos sus movimientos. Un suave golpe resonó en la puerta de la oficina, sacando al pingüino de sus pensamientos. Dijo, adelante. La puerta se abrió sin hacer ruido. El mayordomo entró, tan sereno como siempre, portando una bandeja cuidadosamente dispuesta con cartas y libros de contabilidad. Señor Cobblepot, dijo, colocando la bandeja con cuidado sobre el escritorio, le he traído los informes del día. Ya los he ordenado por prioridad, destacando lo que requiere su atención inmediata. El pingüino echó un vistazo a la bandeja y luego extendió la mano para coger el primer documento. Lo leyó y frunció el ceño. La familia Marconi, dijo lentamente, está intentando vender armas en nuestro territorio. Sí, respondió el mayordomo. Descubrí su actividad durante una inspección rutinaria. Ya he desmantelado su operación, confiscado sus bienes y detenido a su personal. Los ojos del pingüino se alzaron. Tenían 4 puntos de distribución, continuó el mayordomo. Esto indica un esfuerzo coordinado, no que un subordinado actuara de forma independiente. Tiene motivos suficientes para exigir una explicación, junto con una compensación por las molestias ocasionadas. Hizo un gesto hacia los documentos. He enumerado todos los costes asociados, incluido el impacto previsto a largo plazo. El pingüino no dijo nada mientras hojeaba las páginas. Era un informe exhaustivo. Lo dejó a un lado para revisarlo de nuevo más tarde. Y debo añadir que carecían incluso de la cortesía más básica que se espera de criminales de su categoría. Me temo que semejante falta de modales deja en mal lugar al crimen organizado en su conjunto. Si me permite sugerir, podría considerar abordar su comportamiento durante las negociaciones. Esbirros, entrenamiento de etiqueta. El pingüino se detuvo ante esta extraña idea. Pero rápidamente se recuperó y dijo, veré qué puedo hacer al respecto. Luego pasó al siguiente asunto. Era una petición. Entrecerró los ojos. ¿Más contadores? Preguntó. ¿Por qué necesito más contadores? He revisado nuestros registros financieros, respondió el mayordomo. Hay varias inconsistencias. El contable actual ha estado desviando pequeñas cantidades de dinero durante el último año. La expresión del pingüino se ensombreció. Si bien la suma total no es significativa, continuó el mayordomo, el método es problemático. Las discrepancias podrían llamar la atención de Liz. Ya presenté una corrección alegando un error administrativo y ajusté los impuestos declarados en consecuencia. Esto debería evitar complicaciones legales. Una breve pausa. Sin embargo, es necesaria una mayor supervisión para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. O, como mínimo, contar con contadores suficientemente cualificados para desviar fondos sin causar problemas legales. El pingüino asintió una vez. Pasó al siguiente conjunto de documentos. Otro informe. Análisis de proveedores y desglose de costes, incluyendo fuentes alternativas. Repasó las páginas con la mirada, fijándose en los números, los márgenes y las proyecciones. Una reducción del 30%, sin comprometer la calidad. El pingüino se recostó, aún sosteniendo los papeles. Luego miró al mayordomo. Lo admito, dijo con voz pausada, cuando les pedí que hicieran mejoras, no esperabais esto. Hizo un gesto hacia la pila de documentos. Descubriste robos internos, intrusiones externas y optimizaste mis operaciones, todo en cuestión de días. Una pausa. ¿Cómo haces todo esto? Quiero saberlo. No digas que eres mayordomo, pensó el pingüino. El mayordomo respondió de inmediato. Si no pudiera hacer esto por mi amo, ¿qué clase de mayordomo sería? Fracasar en tareas tan sencillas avergonzaría a todos los mayordomos. Siempre recibía la misma respuesta. Nunca había oído hablar de mayordomos que actuaran con la misma competencia que aquel hombre. El jefe de la mafia lo miró fijamente en silencio durante unos instantes antes de hablar. ¿Por qué eres mayordomo? Preguntó. Con tus capacidades, podrías dirigir tu propio negocio. La respuesta llegó sin demora. Mi pasión siempre ha sido ser mayordomo, respondió el hombre. He viajado mucho para dominar las habilidades necesarias para esta noble profesión. Me he esforzado al máximo para alcanzar este nivel y sigo perfeccionando mis destrezas. Una ligera inclinación de su cabeza. Conformarse con menos sería un crimen de la peor calaña. El pingüino asintió. Ya veo. ¿Cómo funciona el cerebro de este tipo? Pensó el pingüino, confundido para sus adentros. Volvió a colocar los papeles sobre el escritorio. Buen trabajo, dijo. Realmente estás encarnando el espíritu de tu profesión. Gracias, amo, respondió el mayordomo. El pingüino hizo un gesto con la mano. Puedes volver a lo que sea que creas que hay que hacer. Revisaré los documentos y te informaré si necesito más ayuda. El mayordomo hizo una reverencia. Luego se dio la vuelta y salió de la oficina. La puerta se cerró. El pingüino permaneció en silencio durante unos segundos, con la mirada fija en los informes que tenía delante. Luego se recostó en su silla. Está completamente loco, murmuró. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Pero es demasiado útil. Horas más tarde, ya entrada la noche, el pingüino entró en su despacho tras una reunión con el representante de la familia Marconi. La reunión se había prolongado más de lo previsto, pero el resultado fue satisfactorio. Habían comprendido las consecuencias de su error. Invadir el territorio ajeno no era algo que pudiera tomarse a la ligera, no en una ciudad donde cada familia esperaba una excusa para debilitar a la otra. Al final, accedieron a pagar una suma considerable para limar asperezas. Era la solución más lógica. Una guerra les habría costado mucho más de lo que él exigía. Apenas había dado unos pasos hacia su escritorio cuando se percató de que la puerta del balcón estaba abierta. Estaba seguro de que la habían cerrado cuando él se marchó. Años de experiencia en Gotham le habían enseñado lo que eso significaba. Batman dijo, sin alzar la voz. Sé que estás aquí. La respuesta provino de las sombras cerca de las estanterías. Pingüino. Tengo algunas preguntas para ti. El pingüino giró la cabeza y fijó la mirada en la oscura figura que estaba allí de pie.
El pingüino dejó escapar un leve suspiro, más molesto que preocupado. ¿Qué quieres ahora? Preguntó. He cambiado de rumbo, ahora me dedico por completo a los negocios legítimos y estoy seguro de que no he hecho nada últimamente que justifique tu visita no solicitada. Batman no respondió de inmediato. En cambio, comenzó a caminar hacia adelante, con pasos deliberados y medidos. Cobblepot no retrocedió. Permaneció en su sitio, con una postura firme. ¿Qué es la planificación familiar de Marconi? Preguntó Batman mientras se acercaba. Han estado haciendo movimientos, y tú estás involucrado. La expresión de Cobblepot permaneció inalterable. No tiene nada que ver contigo, respondió con serenidad. Vete. La mano de Batman se movió sin previo aviso. Agarró a Cobblepot por la parte delantera del abrigo y lo empujó contra el escritorio, haciendo que los papeles esparcidos sobre la superficie se movieran. Inclinándose hacia adelante, la mirada de Batman se entrecerró. Me lo dirás, dijo, de una forma u otra. Cobblepot apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la situación cambiara. Una fuerza repentina apartó a Batman de él. Su cuerpo salió disparado hacia atrás, rozando el suelo, antes de que lograra recuperar el equilibrio a unos metros de distancia. El jefe del crimen miró a su lado. Su mayordomo estaba de pie junto a él. Disculpe, amo, dijo. Debería haber notado al intruso antes. El jefe echó un vistazo más allá de él, observando cómo Batman ya se había recuperado, con toda su atención puesta ahora en el mayordomo. El mayordomo se dio la vuelta, colocándose entre el pingüino y el caballero oscuro. Señor Batman, dijo, me habían convencido, sin duda por una interpretación errónea y muy benévola, de que incluso un caballero tan fervientemente entregado a los espectáculos nocturnos podía conservar el más mínimo conocimiento de esos rudimentos de conducta que distinguen a la sociedad de la cloaca. Sin embargo, su actual exhibición sugiere una deficiencia tan profunda que uno se pregunta si tales nociones nunca le fueron inculcadas, o si simplemente estaban más allá de su capacidad para retenerlas. ¿Qué? ¿Eso fue un insulto? Pensó Penguin confundido, mientras su cerebro le fallaba. Batman entrecerró los ojos. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. 8. La conducta de un mayordomo bajo presión. La mirada de Batman permaneció fija en el mayordomo, estudiándolo con atención. Te investigué, dijo finalmente, no hay nada. Ni registros, ni historial. ¿Quién eres? ¿Y qué estás planeando? Parece que te está fallando la razón, respondió el mayordomo. Creo que ya me presenté, pero no importa. Soy Alfred, un mayordomo al servicio del señor Cobblepot. Batman respondió. Cambiar de trabajar para el Joker a trabajar para el pingüino, ¿cuál es tu propósito? Antes de que Alfred pudiera responder, el pingüino preguntó sorprendido. ¿Trabajaste para el Joker? Sí, respondió Alfred. Durante unos días. Sin embargo, el señor Joker mostró una grave falta de modales, que intenté corregir en varias ocasiones. Por desgracia, insistió en mantener sus costumbres. Pronto se hizo evidente que al señor Joker le falta la clase que cabría esperar de alguien que se autodenomina el príncipe del crimen. El pingüino frunció el ceño. No entiendo cómo alguien como tú terminó trabajando para él, dijo. Y, lo que es más importante, ¿por qué te quedaste? Un error en la información me llevó hasta su puerta, respondió Alfred. Acepté un periodo de prueba. Como mayordomo, es natural que asista a mi amo lo mejor que pueda durante ese tiempo, incluso si no cumplió con las expectativas que tenía. El pingüino asintió levemente. Ya veo. Batman permitió que la conversación continuara sin interrupción, escuchando atentamente. Entonces volvió a hablar. ¿Por qué andas metiéndote entre criminales? Alfred respondió. Que el amo esté del lado correcto o incorrecto de la ley es irrelevante para un mayordomo. La expresión de Batman se endureció. ¿Esperas que me crea eso? ¿Por qué no? Mis deberes siguen siendo los mismos, independientemente de a quién sirva, respondió Alfred con serenidad. Ahora que ya tienes tu respuesta, prefiero no someter al maestro Cobblepot a tu continua falta de conocimientos básicos. No me iré, dijo Batman. No hasta que obtenga todas las respuestas que quiero. Alfred giró la cabeza hacia Cobblepot. Señor Cobblepot, parece que su invitado no deseado se niega a respetar las normas. ¿Quiere que lo saque de la propiedad? El pingüino miró alternativamente a los dos hombres y luego hizo un gesto de desdén con la mano. Sí. No lo quiero en mi oficina. Ya ha abusado de mi hospitalidad. Alfred asintió y comenzó a caminar hacia adelante mientras decía. Le ruego que se abstenga de dañar el interior. Al mismo tiempo, el pingüino se movió discretamente detrás de su escritorio, preparándose para activar el sistema de alerta. Quería conseguir refuerzos. Con este mayordomo al frente, tal vez tendrían una oportunidad de derrotar a Batman. Batman observó atentamente la aproximación de Alfred y luego se adelantó. Su mano se dirigió rápidamente a su cinturón, sacó un batarang y lo lanzó hacia adelante con un solo movimiento veloz. Alfred imitó a Batman. Pero su mano se deslizó dentro de su chaqueta y, en el mismo movimiento, lanzó un objeto hacia adelante. Los dos proyectiles chocaron en el aire, produciendo un agudo sonido metálico antes de caer juntos al suelo. La mirada de Batman se desvió brevemente hacia abajo. El pingüino hizo lo mismo, y su expresión cambió a una de visible sorpresa. ¿Un tenedor? Murmuró. Como mayordomo, dijo Alfred, siempre estoy preparado en caso de que mi amo necesite utensilios de cocina. Antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, las manos de Alfred se movieron de nuevo. 3 tenedores descansaban entre sus dedos. Él se movió a continuación. Los tenedores volaron hacia Batman en rápida sucesión. Batman respondió extendiendo su capa hacia adelante, la cual absorbió y desvió los proyectiles mientras avanzaba para cortar la distancia. Alfred lo enfrentó de frente. Sus cuerpos chocaron y se reanudaron en el fragor de la lucha cuerpo a cuerpo. Se intercambiaron golpes rápidamente, bloqueos, puñetazos y patadas. Ninguno de los dos cedió terreno. Detrás de ellos, el pingüino activó la alarma. Observó atentamente cómo su mayordomo sujetaba a Batman, imitando sus movimientos. Al principio, se mantuvo igual. Entonces, comenzó el cambio. Los golpes de Alfred se volvieron más rápidos, más fuertes y más precisos con cada intercambio. Su velocidad aumentó, y sus reflejos se agilizaron hasta tal punto que obligaron a Batman a retroceder paso a paso. Batman apretó la mandíbula al darse cuenta de ello. Este hombre se estaba adaptando a su estilo, volviéndose más fuerte y más rápido con cada momento que pasaba. Intentó romper el ritmo lanzando un puñetazo que Alfred interceptó fácilmente, pero en ese instante, una descarga eléctrica recorrió el contacto. La conmoción recorrió el cuerpo de Alfred. Batman respondió inmediatamente con una patada, enviándolo hacia atrás al otro lado de la habitación.
En lugar de caer, Alfred giró en el aire y dio una voltereta hacia atrás, sus pies tocaron el suelo y se recuperó al instante. Se ajustó la chaqueta como si nada importante hubiera ocurrido. Impresionante, dijo. No me había dado cuenta de que habías equipado esos nudillos eléctricos. Giró la cabeza. Mis disculpas, señor Cobblepot. Le permití presenciar un espectáculo bastante poco elegante. Eso no volverá a ocurrir. Mientras hablaba, 2 cuchillos de plata se deslizaron de sus mangas hasta sus manos. Alfred dijo. Quería evitar manchas de sangre en la alfombra. Luego se movió de nuevo, más rápido que antes. Batman abrió los ojos de par en par al reaccionar, poniéndose en guardia, pero Alfred ya estaba a su alcance. Un golpe fue seguido por un corte en el traje de Batman. Luego otro. Y otro más. En cuestión de segundos, aparecieron múltiples cortes superficiales pero limpios en el cuerpo de Batman. Batman intentó crear distancia, retrocediendo, pero Alfred mantuvo una presión implacable, cerrando cada hueco antes de que pudiera ampliarse. El ataque no cesó. La situación se agravó. En ese momento, hubo un instante de distracción, las puertas de la oficina se abrieron de golpe cuando finalmente llegaron los subordinados del Pingüino. La distracción fue suficiente para que Batman actuara. Dejó caer un pequeño dispositivo al suelo. Se produjo una explosión. Una luz cegadora inundó la habitación, obligando a todos a protegerse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, Batman había desaparecido. Siguió en silencio. Alfred permaneció inmóvil. Bajó los cuchillos que sostenía en sus manos, con los filos marcados por finas vetas de la sangre de Batman. Realmente tiene de todo en su cinturón, pensé que solo tenía bombas de humo, pensó Alfred en silencio. El Pingüino dijo furioso mirando a sus subordinados. ¿Qué les tomó tanto tiempo llegar aquí? Alfred y Batman estuvieron peleando durante un minuto entero. Los subordinados bajaron la cabeza sin atreverse a mirarlo a los ojos, cuando Alfred se puso delante de ellos y dijo, les pido disculpas por haberles fallado, no pude sacarlo de las instalaciones. El Pingüino miró a su mayordomo en silencio y luego dijo, no, has hecho un gran trabajo, no consiguió lo que quería y tuvo que escapar por tu culpa. El mayordomo dijo, gracias, amo, pero no tiene por qué actuar como si mi fracaso hubiera sido un buen resultado. No logré sacarlo y escapó justo cuando llegaron los demás hombres. La culpa es mía. El Pingüino parecía desconcertado. Su mayordomo logró defenderse e incluso hacer retroceder a Batman, lo cual en sí mismo es un logro digno de elogio, pero en cambio se disculpa como si hubiera fracasado. No me extraña que dejara de trabajar para Joker, sus estándares son absurdos, pensó el Pingüino. Pero al mismo tiempo, sentía cierta satisfacción. Según lo que se había dicho antes, su mayordomo trabajaba para el Joker por un desafortunado malentendido e intentó corregir su comportamiento desquiciado, pero fracasó. Sin embargo, a él no le sucedió nada parecido. De hecho, su mayordomo se le acercó por iniciativa propia. Siendo un hombre con una ética de trabajo tan estricta y estándares tan altos, esto demuestra lo caballero que es en realidad. Alfred hizo una reverencia mientras hablaba. Maestro Cobblepot, el suceso de esta noche me ha demostrado lo mucho que me falta. ¿Me concederá permiso para portar y usar un arma? Al oír esto, el Pingüino no pudo evitar decir, no necesitas permiso para hacer tal cosa en este lugar. De hecho, me sorprendió que usaras tenedores para pelear. Alfred respondió, soy mayordomo, ¿qué clase de mayordomo llevaría un arma en presencia de su amo sin permiso? ¿Me concede su permiso para fabricar mi propia arma? Algo que creo que sería más útil contra Batman que las pistolas. El Pingüino no pudo evitar admirar el profesionalismo de aquel mayordomo. Su opinión estaba cambiando rápidamente. De considerarlo un loco, pasó a verlo como un hombre sumamente dedicado. Al final, el Pingüino dijo, tienes mi permiso. Alfred sonrió bajo la máscara mientras decía, gracias por su comprensión. Iré a empezar a trabajar en mi nueva arma. Tardaré 1 o 2 días en terminarla. Alfred hizo una leve reverencia y luego se dio la vuelta para marcharse, pasando entre la confusión de sus subordinados. La forma en que el mayordomo actuaba y se comportaba les resultaba extraña y completamente irracional. El Pingüino esperó a que su mayordomo se marchara y luego se dirigió a sus subordinados. Todos debéis aprender de Alfred. Él es un ejemplo de cómo comportarse. Como miembros de una banda y criminales que participan en el crimen organizado, todos debéis tener un cierto nivel de clase y etiqueta acorde a vuestra posición. Las palabras del Pingüino hicieron que los criminales endurecidos se detuvieran a mirarlo. Era evidente que el extraño mayordomo estaba teniendo un gran impacto en el jefe del crimen. En cuanto a Alfred, caminaba de buen humor con una amplia sonrisa en el rostro. Pensó para sí mismo, Batman volverá. Si todo sale bien, debería cultivarlo más. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. 9. Una petición razonable en una situación irrazonable. La Batcueva estaba en silencio. Batman estaba sentado en la silla médica, con expresión sombría, mientras Alfred trabajaba metódicamente en él, cosiendo las heridas de su cuerpo. Cuando terminó, Alfred retrocedió para inspeccionar su trabajo. 11 cortes con cuchillo en una sola noche, dijo con calma. Eso es un récord, señor Bruce. Batman exhaló lentamente. Gracias, Alfred. Cerca de allí, Robin y Val lo observaban, y su sorpresa inicial había sido reemplazada por un silencio más contemplativo. Robin finalmente rompió el silencio. Todavía no puedo creer que un mayordomo te haya hecho todo esto. Val frunció el ceño, con la mirada fija en Batman. Ya te enfrentaste a él antes, dijo ella. ¿Qué ha cambiado esta vez? Batman permaneció inmóvil por un momento antes de responder. No estoy seguro, admitió. Pero me dio la impresión de que se estaba adaptando durante la pelea a una velocidad asombrosa. Cuanto más tiempo peleábamos, más rápido y hábil se volvía. Robin se cruzó de brazos, pensativo. Entonces, ¿es un metahumano? Es posible, respondió Batman, pero lo que enfrenté no se parecía a una habilidad sobrehumana. Era pura destreza y condición física llevadas a un nivel superior. Bajó la cabeza, recordando los detalles. Usaba tenedores. Y cuchillos de mesa. Alfred hizo una breve pausa. Esa es, una elección de arma inusual. Batman asintió. Él también dudó en usar los cuchillos al principio, continuó. Por una razón que era y se detuvo, como si buscara la palabra adecuada, ridícula. Val ladeó la cabeza. ¿Qué razón? Alfred habló antes de que Batman pudiera responder, con un tono pensativo. ¿Quería evitar manchar la alfombra o dañar la oficina? Los tres lo miraron. Alfred continuó. Si tuviera que enfrentarme a alguien así y tuviera la opción, preferiría evitar daños innecesarios al entorno. Sobre todo a algo como una alfombra. Robin pataleó. Ese, eres tú. Batman negó con la cabeza. No dijo. Eso es exactamente lo que dijo.
Robin se quedó mirando fijamente. Espera, ¿qué? ¿En serio? La expresión de Valkyrie cambió mientras lo consideraba. Todo en él es extraño, dijo ella. Todo lo que dice suena absurdo, pero ¿y si no miente? ¿Y si en realidad es solo un lunático con habilidades extraordinariamente avanzadas? Batman volvió a negar con la cabeza. Aunque eso fuera cierto, dijo, no explica cómo supo lo de Alfred. Afirmar que podía olerlo es una mentira descarada. Quizás tenga la habilidad meta más inútil de todas, dijo Robin. La capacidad de oler a otros mayordomos y reconocer su era. Alfred tarareó en voz baja mientras guardaba su botiquín. Debo admitir que siento bastante curiosidad por este individuo, dijo. Comparte mi nombre y mi profesión, y al parecer puede hablar inglés victoriano cuando se altera. La expresión de Batman permaneció impasible. Tengo un mal presentimiento sobre él. Alfred lo miró, con un tono que se tornó firme. Señor Bruce, le aconsejo que descanse 1 o 2 días hasta que sus heridas cicatricen por completo. El movimiento excesivo podría reabrirlas. Batman asintió levemente. No haré nada precipitado, dijo. Luego, tras una breve pausa, necesito prepararme para la próxima vez que me enfrente a él. Al día siguiente, Sebastián, con la excusa de trabajar en un arma especializada, se separó del pingüino. Tras días de actividad constante, pretendía disfrutar, pasear por la ciudad, observar y relajarse sin la carga de ser mayordomo. Sin embargo, antes de eso, había un asunto que debía resolver. El Banco Central de Gotham. Había dedicado la mañana a ultimar la documentación para asegurarse de que su identidad como Sebastián Michaelis no solo fuera reconocida, sino también plenamente integrada en el sistema financiero. Una cuenta en regla, acceso legítimo y un historial impecable eran imprescindibles si pretendía operar a largo plazo sin complicaciones innecesarias. Cuando finalmente terminó de registrar su cuenta y se dirigió a la avenida principal del banco, se encontró cara a cara con alguien que no esperaba. Bárbara Gordon. Sebastián dijo, hola, no esperaba verte aquí. Lo mismo digo, respondió Bárbara. ¿Qué haces aquí? Sebastián ladeó la cabeza, adoptando una expresión pensativa. Buena pregunta, dijo. Veamos si no estoy aquí para robar, lo que nos deja con una sola opción. Necesito un servicio de este banco. Bárbara le dirigió una mirada inexpresiva. Eso no tiene gracia. Grosero, respondió Sebastián. Lo estoy intentando. Antes de que la conversación pudiera continuar, otra voz se unió desde un lado. Hola. Creo que es la primera vez que te veo. Sebastián giró la cabeza y se encontró frente a un hombre de mediana edad con el pelo canoso. Bárbara habló primero. Papá, este es el bibliotecario del que te hablé. Sebastián extendió la mano con una sonrisa. Ah, comisario Gordon. He oído hablar bastante de usted. Gordon le estrechó la mano con una leve sonrisa. Sí, Bárbara mencionó que me conocen como el tipo decente pero estimado. Sebastián miró a Bárbara. ¿Tenías que contarlo palabra por palabra? Bárbara se encogió de hombros levemente. Somos cercanas. Gordon soltó una risita. Relájate. Me parece un cumplido refrescante que me digan que soy decentemente estimado. Bueno, dijo Sebastián, al verte en persona, puedo decir que lo de decente era cierto. Lo de estimado, ya no me convence. Gordon pareció divertirse con sus palabras. Sebastián continuó. Es un placer conocerla, comisionada. No interrumpiré más su tiempo a solas con su hija. Que tenga un buen día. Se dio la vuelta, dispuesto a marcharse. Entonces y disparos. El sonido resonó desde la entrada del banco. Tanto Gordon como Bárbara reaccionaron al instante, volviéndose hacia la fuente del sonido con expresiones de alerta. Sebastián arqueó una ceja. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el banco, coordinando sus movimientos mientras se dispersaban, gritando y disparando al aire para imponer su control. La mirada de Sebastián se dirigió brevemente hacia Gordon y Bárbara. Y luego, de vuelta al caos. Por supuesto. Esos dos atraen la mala suerte, pensó Sebastián para sí mismo. Por casualidad, Bárbara dijo, ¿piensas trabajar aquí? ¿O estás solicitando un puesto? Bárbara lo miró. ¿Qué? Sospecho firmemente que la mala suerte te persigue, aclaró Sebastián. No es momento para bromas, dijo, molesta. No estoy bromeando, respondió. El comisario no les prestó atención. Tenía la mirada fija en la entrada. Vane, murmuró. ¿Por qué está robando un banco? Vane estaba de pie en la entrada, vistiendo un distintivo atuendo de luchador. Hizo un gesto hacia sus hombres, dándoles instrucciones, antes de fijar su mirada en el trío. Entonces comenzó a caminar hacia ellos. Comisionado Gordon, dijo. No esperaba encontrarlo aquí. Gordon sostuvo su mirada. ¿Por qué estás robando un banco? Preguntó. Este no es el tipo de delito que sueles cometer. Un cambio de aires, respondió Vane. Extendió la mano. Comisario. Suárez. No hay necesidad de que esto se vuelva tan desagradable. Mucha gente podría morir. Gordon dudó solo un instante antes de sacar su arma y entregársela. Vane lo tomó y se lo arrojó despreocupadamente a uno de sus subordinados. Entonces su atención se desvió. Primero, a Bárbara. Debe ser tu hija. Luego a Sebastián. ¿Y usted quién es? ¿Policía? ¿Amigo de la hija del comisario? Solo soy un ciudadano común y corriente, respondió Sebastián. No tengo ningún parentesco con él. De hecho, es la primera vez que conozco al comisario. Hizo una breve pausa y luego añadió, como si hiciera una petición razonable. ¿Le importaría, por casualidad, que yo simplemente continúe con mi día mientras usted se ocupa de, lo que sea esto? Tengo que visitar a un don nadie muy desnutrido, y estoy seguro de que a alguien de su posición no le importaría tener un don nadie menos como rehén. Bárbara y Gordon lo miraron como si acabara de decir algo completamente incomprensible. Van ladeó la cabeza, observando sus reacciones. Sus expresiones sugieren lo contrario, dijo. ¿Eres un cobarde? Sí, soy un cobarde, respondió Sebastián de inmediato. Miró a los dos que estaban a su lado y luego añadió con tono inexpresivo. Están pensando algo grosero, ¿verdad? La mirada de Vane se endureció y habló con un tono de desprecio manifiesto. No hay nada que desprecie más que a un cobarde desleal que da la espalda a sus amigos en cuanto las cosas se ponen difíciles. Alguien como tú no merece vivir. Sebastián arqueó una ceja. ¿Amigos? ¿Qué parte de mis palabras no les quedó clara? Debí estrecharle la mano con mis propios ojos, respondió Vane, dando un paso más cerca. Sí, dijo Sebastián. Eso es lo que hace una persona educada al conocer a alguien. Nos damos la mano, no lo tratamos con brusquedad. ¿Acaso no vives entre seres humanos? Vane está diciendo la verdad, intervino rápidamente el comisario Gordon, intentando calmar la situación. No te molestes en defenderlo, respondió Vane con frialdad. Tengo ojos para ver. Sebastián dejó escapar un suspiro silencioso. Tomaré eso como confirmación de que me quedaré aquí como rehén. No, dijo Vane, bajando la voz.
Te enviaré ante tu creador. Sebastián asintió. ¿Sabes? Al principio esperaba que la peor respuesta fuera un simple no. Quizás una risa a mi costa. Vane se movió de nuevo, extendiendo la mano para sujetarlo. El comisario también se movió, acercándose para salvar al joven. Pero Sebastián se movió más rápido. En un solo movimiento, una mano interceptó la muñeca de Vane, deteniendo el agarre a mitad de la acción, mientras que con la otra sacó una pistola oculta de su costado y la levantó, presionándola directamente contra la garganta de Vane. El movimiento fue tan rápido que apenas se percibió. El comisario Gordon, Bárbara e incluso Vane fueron tomados por sorpresa por el movimiento repentino. Sobre todo Vane. El hombre de apariencia modesta, el que momentos antes se había declarado cobarde y había actuado como tal, ahora se apuntaba con una pistola a la garganta. Ya que no puedo abandonar este lugar en paz, dijo Sebastián, ¿qué tal si tú y tus hombres lo abandonan? Vane ladeó la cabeza, como si estuviera asimilando lo absurdo de la situación. ¿Crees que puedes tomarme como rehén? Comenzó diciendo. El arma se movió rápidamente. Sebastián disparó al hombro de Vane, e inmediatamente después volvió a apuntarle con el cañón a la garganta. La expresión de Vane se retorció de ira. Maldito seas. Al mismo tiempo, todos sus subordinados cercanos alzaron sus armas, apuntando directamente a Sebastián. Sebastián sonrió levemente. Consideremos nuestras opciones. Primero, te mato antes de que puedas reaccionar, y tus hombres me matan a mí en represalia. Morirás a manos de un don nadie. No es un final muy digno, ¿verdad? Vane abrió la boca para responder, pero Sebastián lo interrumpió. Espera. Todavía estoy hablando. Una breve pausa. La segunda opción, continuó Sebastián, es que retires a tus hombres. Sobrevives. Te marchas. Llevas a cabo otro atraco otro día. Y yo regreso a mi tranquila vida de don nadie. Inclinó la cabeza. Todos ganamos. Él sonrió. Tu turno. Los ojos de Vane se oscurecieron. Podría ordenar a mis hombres que mataran a todos en este banco. ¿Y? Respondió Sebastián. Soy un cobarde, ¿recuerdas? Sebastián, cálmate, dijo Gordon con urgencia. Hay demasiadas vidas en peligro. Sí, dijo Sebastián, con el mismo tono. Incluida la mía. Su mirada permaneció fija en Vane. Entonces, ¿cómo desea proceder? De cualquier manera, gano yo. ¿Vivo o muerto? Vane lo miró fijamente en silencio durante un largo rato, estudiando su expresión, buscando alguna señal de vacilación o miedo, pero no encontró ninguna. No eres un cobarde, dijo Vane finalmente. Eres un hombre engañoso y sin orgullo. Sí, sí, respondió Sebastián sin dudarlo. Soy un hombre engañoso y sin orgullo. Ahora elige. Ya llego tarde. ¿Morimos o vivimos? En aquella calma, algo inquietaba a Vane más que el arma que tenía en la garganta. ¿Quién eres? Preguntó. ¿Eres de la policía? Sebastián puso los ojos en blanco. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No soy policía. No estoy afiliado al comisario. No soy nadie. Si sales con vida, haz que revisar los ojos y los oídos. Tu estado es bastante preocupante. Vane mantuvo la mirada fija, inseguro. Al menos una cosa estaba clara. Este hombre no era común. Pero también era un desconocido, una persona por la que no valía la pena morir. Caer aquí, en un banco, a manos de un civil desconocido, no sería más que una deshonra. Vane tomó su decisión. Traigan los vehículos blindados. Ordenó en voz alta. Sus hombres dudaron solo un instante antes de obedecer. Vane volvió a centrar su atención en Sebastián. ¿Te llamas Sebastián? Preguntó. Lo recordaré. Por favor, no, respondió Sebastián. Me asusto fácilmente. Vane dejó escapar un suspiro corto y desdeñoso. En cuestión de segundos, la operación cambió. Los hombres que estaban dentro del banco comenzaron a retirarse y se reagruparon en el exterior mientras 3 vehículos blindados se posicionaban en la avenida. Sebastián los miró con curiosidad. ¿De dónde sacaron eso? Preguntó. Parecen de uso militar, ¿también tienen acceso a tanques? Si los criminales tienen acceso a tanques en Gotham, yo podría conducir uno e incluso disparar proyectiles. Pensó Sebastián. No te voy a decir nada, respondió Vane. Ruega para que no nos volvamos a encontrar. Sebastián lo miró por un momento, con la expresión completamente inexpresiva. Pensándolo bien, dijo, creo que ahora estoy muy interesado en ti. Por un breve instante, Vane se sintió incómodo. La expresión en el rostro de Sebastián era extraña. Luego desapareció, siendo reemplazada una vez más por la sonrisa relajada. Tus hombres se marchan, dijo Sebastián con ligereza. Es hora de que los sigas. Fue un placer conocerte. Sebastián soltó el brazo de Vane y le apuntó con la pistola a la garganta. Vane se llevó la mano libre al hombro, apretando con fuerza la herida sangrante. Su expresión se endureció y, por un instante, su intención de vengarse fue inconfundible. Pero el momento pasó. Ya había perdido demasiada sangre. No era el momento. No es el lugar. En el fondo, la decisión ya estaba tomada. Esto no había terminado. Fuera lo que fuese este encuentro, no acabaría aquí. Sin decir palabra, Vane se dio la vuelta y se marchó. Salió del banco y se dirigió hacia los vehículos blindados que esperaban afuera, subiendo a uno de ellos mientras sus hombres se reagrupaban a su alrededor. Sebastián permaneció donde estaba, observando cómo los vehículos comenzaban a moverse y, una vez que se fueron, dijo, eso fue innecesariamente aterrador, realmente debería haberme quedado en Central City en lugar de venir a este infierno. El comisario Gordon se dirigió a él inmediatamente. Lo que hiciste fue extremadamente imprudente. Sebastián lo miró. Me defendí, respondió. Estaba a punto de matarme por hacer una pregunta. Le pediste a Vane que te dejara ir mientras mantenía a todos los presentes como rehenes, dijo Gordon. Deberías haber guardado silencio. Es la primera vez que me toman como rehén, dijo Sebastián con expresión sincera. La próxima vez que alguien tome un edificio y yo esté dentro, no les pediré nada. Disculpen las molestias. Debido a la expresión sincera en el rostro de Sebastián, el comisario no estaba seguro de si estaba siendo sincero o sarcástico. Bárbara le dirigió una mirada que denotaba tanto incredulidad como irritación. ¿De verdad compraste un arma?, dijo ella. ¿Y ahora la llevas contigo a todas partes? Por supuesto, respondió Sebastián. Me tomo mi seguridad muy en serio y, como puedes ver, cumplió su cometido. Hizo una breve pausa y añadió. Además, en cierto modo, detuve el robo. Eso debería convertirme en un héroe local, ¿no? Bárbara lo miró fijamente por un segundo antes de responder rotundamente. No. Sebastián respondió. Eres difícil de complacer. Se ajustó las gafas, girándose como si el asunto hubiera terminado. En fin, me marcho y espero que ese señor tan corpulento se olvide de mí. No irás a ninguna parte, dijo Gordon con firmeza. Vendrás conmigo a la comisaría. Sebastián se detuvo y se giró, frunciendo el ceño. ¿Eh?
¿Por qué? Aunque lo que hiciste fue en defensa propia y no hubo accidentes, respondió Gordon, aún así tuviste un papel activo en este incidente. Tienes que venir conmigo. Es un procedimiento habitual. Sebastián lo miró en silencio por un momento, luego dirigió su mirada hacia Bárbara. Te culpo a ti de este desastre, dijo. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. 10. Normas de empleo. Dentro de una de las oficinas de la comisaría, el comisario Gordon estaba sentado detrás de su escritorio, mirando al joven que tenía enfrente. Anímate, dijo. Ya terminamos. Sebastián dejó escapar un pequeño suspiro. Es de noche, respondió secamente. Hoy era mi día libre. Y ahora se acabó. Gordon esbozó una leve sonrisa de disculpa. Lo siento mucho. Hizo una breve pausa y luego se inclinó hacia adelante. Hay algo que quisiera preguntarle. ¿Qué tipo de entrenamiento recibió? Su expediente indica que practicó artes marciales mixtas en Central City. Pero eso por sí solo no explica su comportamiento en el banco. Sebastián ladeó la cabeza. No creo haber hecho nada raro allí. Gordon lo miró fijamente. Lograste dispararle a Vane, tomarlo como rehén, obligarlo a salir del banco y frustrar lo que sea que estuviera planeando, ¿y no te parece extraño? Bueno, dijo Sebastián, él no sabía que yo tenía un arma. Tampoco esperaba que reaccionara tan rápido. Si lo hubiera sabido, probablemente no me habría dejado capturarlo tan fácilmente. Gordon entrecerró los ojos. Una persona normal no puede hacer lo que hiciste. No rodeado de hombres armados. No delante de Vane. No, respondió Sebastián con calma. Estoy bastante seguro de que cualquiera en mi lugar habría reaccionado igual. ¿Quién permitiría que un hombre con aspecto de oso los estrangulara sin oponer resistencia? Gordon dijo. ¿Por qué crees que Vane iba a estrangularte? Sebastián arqueó una ceja. Literalmente dijo que no merezco vivir. Declaró que me mataría. Luego extendió su mano hacia mi cuello con indiferencia. ¿Qué se supone que debo haber entendido de eso? Bien, dijo Gordon lentamente. ¿Sabes? Dijo Sebastián, si te hubieras centrado más en cazar y atrapar al hombre oso en lugar de someterme a todos estos procedimientos, probablemente ya estaría en prisión. Gordon negó con la cabeza. No es tan sencillo. Estamos lidiando con Vane. No es una persona normal a la que se pueda tratar como a un matón cualquiera. Qué curioso que digas eso, respondió Sebastián. La verdad es que parecía bastante accesible. Excepto por su odio a la cobardía. Hizo una breve pausa. Y tiene suficiente sentido común como para robar un banco con un grupo organizado en lugar de asaltar a la gente a plena luz del día y robar una biblioteca. Para mí, eso es una persona normal. Gordon negó con la cabeza, dejando entrever un leve rastro de diversión. Conociendo a Vane, no te perseguirá activamente, dijo. Pero te recordará. Dio un ligero golpecito al escritorio. Ya he ordenado que se aumente el número de patrullas en su zona. Por si acaso. Y si observa algo inusual, llame a la policía inmediatamente. Sebastián asintió levemente. Cuídate mejor, continuó Gordon. Y trata de evitar situaciones como esta en el futuro. Por supuesto, respondió Sebastián. Me aseguraré de comprobar qué andan haciendo los bichos raros de la ciudad antes de ir a ningún sitio. Se puso de pie. Luego hizo una pausa. Y puesto que usted ha sido un hombre tan bueno y decente, añadió, le aconsejaría que asignara a algunos de sus agentes para que vigilaran a su hija día y noche. Gordon parpadeó. La he visto 2 veces, continuó Sebastián, y ha estado involucrada en 3 incidentes delictivos. Si no está maldita para traer el crimen, no sé cómo llamarlo. Gordon lo miró fijamente por un segundo y luego asintió lentamente. Lo tendré en cuenta. Sebastián asintió levemente y salió de la oficina. Sebastián caminaba por el pasillo cuando un policía lo detuvo. Oye. Te recuerdo, dijo. Eres el tipo que impidió el robo en la biblioteca. Sebastián lo miró. Sí, el que le dio un puñetazo a ese idiota. Un lunático, corrigió el agente, y luego negó con la cabeza. Estaba hablando de que Gotham tiene un dios demonio y afirmaba que esa es la razón de toda la mierda que está pasando en la ciudad. Sebastián hizo una pausa. Suena bastante lógico, ¿y cómo encaja en todo esto el robo de una biblioteca pública? El oficial respondió. Dijo que la biblioteca fue construida cuando se fundó la ciudad. Que contiene libros ocultos sobre ocultismo, algo sobre cómo invocarla o desterrarla. Sebastián lo consideró por un breve instante. Luego asintió. Ya veo, dijo. Eso suena a algo que se vendería bien como cómic. El policía dijo. No lo creo, vivimos en Gotham, no necesitamos una historia oscura y extraña, ya tenemos muchas aquí. A la mañana siguiente, Alfred regresó al Iceberg Lounge y se dirigió directamente a la oficina de su jefe. En el momento en que entró, notó de inmediato que la expresión seria del pingüino se transformó en una sonrisa agradable, si es que se le puede llamar así. Buenos días, señor Cobblepot, dijo Alfred. Le pido disculpas por la demora. Estoy listo para retomar mis funciones. El pingüino hizo un gesto de desdén con la mano, con una leve sonrisa en el rostro. No tienes que disculparte, dijo. Te di permiso para que fueras y hicieras lo que necesitabas. Se recostó. Dicho esto, en el fragor del momento, olvidé preguntarte. ¿Qué preparaste exactamente? No te veo traer nada nuevo. Por supuesto, respondió Alfred. Como mayordomo, no puedo ir por ahí portando un arma a la vista. Eso le dejaría en mal lugar, no. Hizo una breve pausa. Por lo tanto, opté por una solución discreta. El pingüino asintió lentamente. ¿Y cuál es esa nueva arma tuya? Alfred levantó ambas manos. Guantes blancos. A simple vista, parecen normales. Pero en el dorso de cada guante, cerca de la muñeca, había una pequeña caja negra, compacta y casi imperceptible. El pingüino frunció el ceño. ¿Te refieres a los guantes? Alfred asintió levemente. Como era de esperar de usted, maestro Cobblepot. Sí. Estos guantes contienen cables extremadamente finos integrados en su interior. Pueden utilizarse para diversas tareas y incluido el combate. Con una expresión de interés en el rostro, el pingüino dijo, ¿te gustaría hacer una demostración? Alfred respondió, por supuesto. Sin embargo, le pido que convoque a algunos de sus hombres. Es más efectivo manifestarse contra individuos capaces de resistir. El pingüino pulsó un botón debajo de su escritorio. Una breve pausa. Entonces la puerta se abrió de golpe. 3 hombres entraron corriendo, en estado de alerta, con las manos ya dirigidas hacia sus armas antes de darse cuenta de que no había ninguna amenaza inmediata. Se congelaron. Confundido. Alfred se volvió hacia ellos. Buenos días, caballeros, dijo. Necesitaré su ayuda para una breve demostración. Los 3 intercambiaron miradas de incertidumbre. Antes de que pudieran responder, Alfred comenzó a moverse.
Levantó las manos, haciendo pequeños movimientos casi aleatorios en el aire. Durante 2 segundos, no pasó nada. Entonces, apretó los puños y tiró. Al instante, los 3 hombres perdieron el equilibrio. Sus cuerpos se sacudieron violentamente cuando algo invisible los apretó, inmovilizando sus extremidades. Cayeron al suelo casi simultáneamente, forcejeando, incapaces de moverse con normalidad. La confusión se reflejó en sus rostros mientras intentaban resistir, liberarse, pero fracasaron. El pingüino se puso de pie lentamente, entrecerrando los ojos mientras observaba la escena. Entonces lo vio. Finas líneas apenas visibles en el aire, que captan la luz en el ángulo justo. Alfred giró la cabeza hacia él. Estos cables son extremadamente delgados, explicó. Son difíciles de detectar, especialmente en condiciones de poca luz. Dio un paso al frente, mirando a los hombres que estaban atados. Una herramienta idónea para capturar a varias personas simultáneamente, continuó. Sin generar desorden innecesario. El pingüino se sorprendió por esto y dijo, ¿hiciste esto para Batman? Sí, respondió Alfred con sencillez. Y para cualquiera que intente entrar sin permiso en este establecimiento. Hizo una breve pausa. Las armas de fuego y las armas blancas suelen ser poco elegantes. Lamento decir que permití que la alfombra se manchara de sangre la otra noche. La expresión del pingüino se transformó en una lenta sonrisa. Un trabajo impresionante, Alfred. No sé cómo lo hiciste, dijo. Pero tengo muchas ganas de verlo en acción. Alfred se giró completamente hacia él. Con el debido respeto, maestro, dijo, no lo soy. Una breve pausa. Si me veo obligado a usarlos, continuó, significaría que ha llegado un huésped indeseable. No queremos eso. El pingüino soltó una risita suave, recostándose en su silla. Sí, dijo, tienes razón. Con un leve movimiento de las manos, Alfred liberó la tensión de los cables. Las ataduras invisibles se aflojaron al instante, y los 3 hombres que habían estado inmovilizados se encontraron libres. Se tambalearon mientras recuperaban el control de sus extremidades, aún asimilando lo que acababa de suceder. Gracias, caballeros, dijo Alfred. Por su ayuda y su paciencia. Los 3 intercambiaron miradas confusas, claramente sin saber en qué habían participado exactamente. Aún así, asintieron, se dieron la vuelta y salieron de la oficina sin hacer más preguntas. La puerta se cerró tras ellos. Alfred volvió a mirar al pingüino. Si no hay nada más que añadir, amo, dijo, procederé a repasar lo que se me haya podido escapar ayer y continuaré con mis deberes. El pingüino levantó una mano. En realidad, hay algo que quería comentar contigo. Alfred hizo una pausa. ¿Qué es? Tus días libres, dijo el pingüino. Desde que empezaste a trabajar aquí, has superado con creces mis expectativas. Pero hay algo que no hemos comentado. Tu tiempo personal, tus días libres, tus vacaciones. Alfred parpadeó una vez. ¿Qué? El pingüino sonrió levemente. Te mereces tiempo para ti misma, dijo. Un poco de descanso. ¿Qué clase de caballero sin escrúpulos sería si ignorara el bienestar de mis empleados? Mayordomos incluidos. Alfred permaneció inmóvil por un momento, claramente tomado por sorpresa. El pingüino volvió a levantar la mano. No digas nada, dijo. No voy a aceptar tu situación actual. A partir de esta semana, tendrás los domingos libres. Y si te sientes cansado o indispuesto, avísame. Una breve pausa. Los pensamientos de Alfred se agilizaron. Aquí nadie tiene días libres. Y yo soy el único mayordomo. Exteriormente, sin embargo, ladeó la cabeza. Gracias, maestro, dijo. Qué considerado de su parte. El pingüino asintió, satisfecho. Puedes irte. Haz lo que creas conveniente. Alfred se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Qué raro, y siento que estoy siguiendo una trayectoria profesional, ¿debería negociar mi horario laboral? Pensó. Detrás de él, el pingüino observó en silencio por un momento antes de recostarse en su silla. Este mayordomo era el mejor subordinado que jamás había tenido. Era eficiente, disciplinado e inflexible en sus estándares. No tenía ninguna intención de perderlo como a ese payaso idiota, especialmente por algo tan trivial como el exceso de trabajo. Reflexiones de los creadores. La leche es mi droga. Lee los capítulos avanzados en Patreon. Si tienes algo de dinero extra, cómprame leche en patreon.com/milkismydrag. Feliz lectura. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.